están haciendo la numeración de las oportunidades. Le damos una repatada. ¿Todo Yo creo que completo? sí. ¿Todo completo o las oportunidades? Sí, vamos a darle una repasada todo completo. Sí, desde el principio, porque la verdad ni me acuerdo. Fortalezas, la necesidad del suelo. Que yo la última vez yo no vine. Sí, fue cuando empezamos tarde y tú estuviste un ratito nada más. Sí. Ahí, de hecho, en eso de las fortalezas se pusieron varias, ahora sí que una lluvia de ideas, y no la depuramos. O sea, ya ves que a veces podemos decir, pues, ¿sabes qué? Aquí, pues vamos, dale. Hay cosas ahí que a lo mejor sí podemos, podíamos no poner, pues, pero en un principio ya no le borramos nada. Lo que íbamos diciendo lo íbamos dejando escrito, y así quedó, ¿no, Jorge? Sí. No le dimos una depurada. Y pues ya es que de hecho pues, no acabamos, de todos modos. Entonces, a ver. A ver. Y es que eran. Ya me acordé que estábamos contestando las preguntas y hay unas preguntas que no entendimos, ¿no? Ujú. Que Ahí no teníamos aplicaban, que ¿no? ver que eran fortalezas en la cuestión natural, Ajá. financiera, sociocultural y humana. Por eso entró lo de la necesidad del suelo, clima, con la cuestión natural, ¿no? Que eran fortalezas, lo veíamos como la disponibilidad del agua, lo veíamos como Del clima, ¿qué le dieron de fortaleza? que lo conocemos. Sí, adelante. La categoría de los árboles, algo dijimos, no me acuerdo acá. Son los recursos más frecuentes del agua. De las necesidades, algunas personas, la derecho de vida, clima. Sí, por favor. No me acuerdo que era estáticamente caliente, Sí. aunque no era muy extremoso. Lo que pasa es que hablábamos de que básicamente en Mexicali tenemos 3 meses de calor, pero el resto del tiempo el clima es bastante bueno, y aún dentro del calor, de alguna manera está, digamos, primero estable. No es una ciudad como por ejemplo Monterrey. Monterrey tiene una sola estación del año, ¿sí? Siempre está de la patada el clima. Sales y te puede caer granizada, lluvia, calor, nieve el mismo día. Yo he tenido cambios de temperatura en Monterrey de 8, 10 grados que baja en 6 horas. ¿Sí? Y aquí no es más estable. Creo que por ahí iba la cosa, y sobre todo que lo que era el calor extremo eran 3 meses. Los otros 9 meses los manejábamos como que estaban buenos, ¿no? Sí, aquí lo que tenemos que enfocar es con respecto a la estructura urbana. O sea, ¿en qué nos ayuda el clima a la estructura urbana? Dirían que no vienen chilangos. Tenemos un filtro natural. Sí, que hay un filtro, ¿no? Sí, fue una de las cosas, te digo, está muy a discusión. Como te digo, no se quitaron cosas, simplemente se fueron dando ideas y se apuntaron todas. Sí. Yo creo que ese iba para afuera, ¿no? La verdad es que no me acuerdo cuál era el final. Sí, y la otra cosa que son cuestiones que no podemos Controlar, manipular, ok, o sí, sea, claro. automáticamente se van a eliminar. Ok. Fortaleza, dimos la planicidad del suelo, sí que platicamos cada una, Eso ¿no? me parece muy bien. Esa pues Las no tiene más también, explicación. derechos de vía. Sí. La migración, ese no creo que era fortaleza, creo que era un problema, Salud. ¿no? Era debilidad. Sí, era debilidad, Es externo finalmente. Sí, no, Y se me hace que también el clima era debilidad, ¿no? probablemente. Sí. O sea, se me hace que los vaciamos todas ahí, no me acuerdo. Bueno, facilidad, migración, vamos a ponerle un signo de interrogación porque no creo que vaya bien. Facilidad para la adquisición de la tenencia de la tierra, es decir, Para adquirir suelo. Para adquirir suelo. sí, Sí. para la adquisición, así es. Ajá. Bajo índice de asentamientos irregulares. Eso es lo que estamos platicando más bien del valle, ¿no? Sí, no, y es que en general, ahorita, yo recuerdo cuando llegué yo aquí a Mexicali hace 8,000 años, son las últimas veces que escuché yo de invasiones de tierra importantes. Fue cuando se hizo el Cofeto, no sé qué, que Rufo arregló ahí unas cuestiones, no me acuerdo si en Tijuana o algo. La Corete. Así es. Sí, la correcta. Y después de eso yo no recuerdo haber escuchado, o sea,
algo importante Sí, de, cortamos todos. se acabó ese problema como tal, ¿no? Sí. La cobertura de servicios, pues dijimos, ya tenemos el problema, pues que se convirtió en un problema que le dimos servicio a una gran parte de la ciudad, pues ahora es como fortaleza, ¿no? No más que nada más en la ciudad. En la ciudad, sí. En el valle no traemos alta cobertura de servicios. Ok. Entonces ponemos entre paréntesis la ciudad, ¿o qué ponemos? Sí. Disponibilidad del agua, sabemos que hay agua, Pero ¿y qué nos afecta eso a la estructura urbana? pues no nos afecta, nos beneficia, ¿no? O sea, ¿qué beneficio te puede aportar? Puedes desarrollar prácticamente en cualquier zona, yo creo que de Mexicali, como ciudad y del Valle. Lo primero que necesitas básicamente es agua, porque inclusive el drenaje, ya ahorita con las tecnologías, pues puedes, con una tecnología adecuada, ponerte en cualquier lugar para tirar, ¿no? La cosa es que tengas el agua para poderte desarrollar. Digamos que aquí prácticamente en cualquier zona de Mexicali y su valle te puedes poner y encuentras agua, ¿no? También. O sea que Y hay, todo el año. hay disponibilidad, Sí, puedes crecer para donde sea, básicamente, ¿no? Lo de frontera con los Estados Unidos yo lo veo como debilidad, Sí. porque te afecta, o sea, es una barrera. Es una barrera natural. Es una barrera natural a cualquier estructuración urbana. Te obliga a poner garitas y poder, o sea, hay problemas no de te- no te lo funcionalidad. manejaron más que- Pero se puede que manejar eso. como si fuera una barrera natural, una montaña, un mar o algo, ¿no? O sea, tienes una limitante ahí, pero no sé qué tan negativo sea eso. O sea, te obliga Pues a ver que todos los estructures. problemas que tenemos, o sea, todas las colas, todas las dificultades de cruce, Te obliga y que te está obligando a hacer una serie de acciones específicas, ¿no? Si te obliga a que estructures algo ahí en esa zona de la frontera. Eso lo tendríamos que poner en debilidades. ¿no? Ok. No debería ser, pero lo es, simplemente por el manejo que se le da precisamente a las garitas. Sí, te obliga a que hagas algo con las veritas. Está bien. Lo de espacios disponibles con Es servicios no redundante estaría por igual otro. que lo de alta cobertura de Sí, servicios. sí. Es que la alta cobertura de servicio está muy general. Al ponerse en la ciudad, pues ya precisamente se refiere a eso. Estábamos hablando de todos los lotes que hay por la ciudad que tienen servicios y que pues están para desarrollarse, pero ya al ponerlo alta cobertura de servicio en la ciudad, pues queda precisamente cubierto ese punto, ¿no? Ujú. ¿Qué dice? Oportunidades y cine maximizar la fortaleza de este recurso. Ahí fue donde una cosa como que no le... Ahí fue donde patinamos, sí. Sí. O sea, O sea, básicamente ahí lo que se está buscando es cuál de ellos son los más importantes, que te va a ir ayudando a llenar la parte de abajo, ¿no? ¿Cuáles son las principales fortalezas? Pues yo creo que la planicidad del suelo suena muy fuerte, ¿no? Sí. Tenemos ahí. O sea, ¿repetimos o qué hacemos? No, eso lo pondríamos en la parte de abajo. Nomás ahí es simplemente reflexionar sobre ok. estas fortalezas, ¿no? Ah, con razón. Ok. Y cuáles de estos que si le metes inversión o si le metes algún tipo de apoyo, se puede maximizar, ¿no? Pusimos ahí esas dos vías férreas de energía solar, ¿no? Que nosotros consideramos que le servirían mucho, en particular, las vías férreas al valle, ¿no? Por lo que platicamos. sí. Las vías férreas me parece correcto. Sí. La energía solar, ¿qué Pues tenemos ¿qué todo impacto el le año. ves para estructura urbana? O sea, yo Ah, entiendo ok. que sí es un recurso muy interesante y es una fortaleza local, Claro. pero para estructura urbana, Lo que pasa es que yo pienso, por ejemplo, ahorita, lo mismo que te contestaba hace rato ahorita, por ejemplo, ahora que hicieron los asentamientos, que pues, se me hace que no estuvieron muy bien planeados, pero en fin, estos, sí, ahora que para lo del terremoto, que los hicieron sin drenaje y esas cosas, para poderte desarrollar tú básicamente necesitas pues el agua, drenaje y electricidad. Aquí pues tienes que CFE te lleve a todos lados, pero si se logra aprovechar la energía solar, ¿sí? Básicamente te puedes poner otra vez donde sea. Tenemos por ejemplo la Laguna Salada, ¿sí? Que es algo que se puede desarrollar, ¿sí? Y tienes pues la fuente de energía eléctrica, pues ahí la tienes. Digo, se había hablado inclusive, ya hablaban de la otra garita que iba por aquel rumbo, ¿sí? El silicon está hacia allá, ¿sí? Tú puedes, pienso yo por ejemplo,
lo que escuché yo del Silicon Desarrollo era que iban a poner industrias y que iban a poner casas, escuelas, o sea, otra ciudad prácticamente por allá. Y por ejemplo, en el caso de energía, pues puedes tener una energía eterna y en determinado momento y desarrollando, y de hecho se supone que ahí uno de los desarrollos que habían anunciado para el Silicon era una planta para desarrollar ¿cómo se llaman estos? Las celdas, algo así, son las que al final de cuentas no se hizo, ¿no? Pero estás hablando como que van a poner parques solares o... No. Ahí en ese caso, estos cuates iban a fabricar paneles, era una empresa creo que alemana. Pero de hecho, hasta donde yo sé, CFE sí está haciendo algo acá para el otro lado, ¿no? Para comenzar a desarrollar energía solar. Yo lo que veo ahí que impactaría, si acaso llegase a impactar en la estructura urbana, sería nada más para los parques solares, esos que quieren hacer. Bueno. Sí, Enrique, ¿cómo estás? Pero yo lo vería también como una, o sea, yo no lo vería como una fortaleza. Te llegó el mensaje, cambiamos de día para la demanda de energía solar es muy, Ciudad de Gran Visión. ¿cómo te diré? Bueno, ahorita está limitada, pero precisamente que dice qué recursos podrían con apoyos, promoción e inversión ser una fortaleza. O sea, es algo que no, yo lo que entendimos es algo que ahorita ahí está y está, digamos, muerto, ¿no? Si se le mete, puede dar. Ahorita no da. El problema es que se convertiría en un componente adicional que complicaría el diseño de estructura apropiada. ¿Por qué? Pues porque te demanda una gran cantidad de espacios, te condiciona una gran cantidad de, digamos, de elementos, o sea, con lo que estamos buscando dentro de estructura, que es hacer ciudades más compactas. Esto no te lo hace más compacto. Sí, no, al contrario, o sea, te da la oportunidad de abrirte, porque te puedes poner donde sea, no de compactar. Okay. ¿Alguna otra fortaleza que creas que... Pues tal vez precisamente la alta cobertura de servicios en la ciudad. O sea, lo que decíamos, algún tipo de estímulo para desarrollar todos los lotes estos que están repartidos por la ciudad y que tienen servicios. No sé cómo sería exactamente la definición, pero pues de lo que tenemos arriba yo pienso que hay en la ciudad que se puede y se debe, pues de hecho al final de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Es ver el mecanismo para que esos terrenos, zonas con servicios se desarrollen y se vaya precisamente pues, compactando la ciudad, ¿no? No sé, ya sea desde construcciones verticales en ese tipo de terrenos, edificios de departamentos o oficinas, en fin, ir agrupando, ¿no? Pudiera ser tal vez. Comentamos que qué otra cosa. Digo que a mí en principio pues el desarrollo pues, de los terrenos en la alta cobertura de servicio en la ciudad, que se refiere básicamente a aprovechar lo que ya está, ¿no? Sí, con un poquito, pero eso sería ya un negocio más inmobiliario, no sé cómo para poder desinficarte, ¿te refieres tú? Sí. Un poquito la zona. O sea, precisamente, pero dar algún tipo de incentivo, porque pues, la mayoría de esa gente no hace nada porque pues, lo que se dedica es especular, ¿no? Sí. Especular y dice, pues mejor aquí me espero y pasa el tiempo y le voy ganando más. Ver el mecanismo para que no sea mejor negocio especular, que sea mejor negocio desarrollar. Sí, claro. Sí. De alguna manera, o sea, porque obviamente no existe ese mecanismo, pero buscarlo, ¿no? Ver. Entonces aprovechar la alta cobertura de servicios para densificar. Sí. Fíjate que, o sea, eliminamos de la parte de arriba los espacios disponibles con servicios. Yo creo que eso es más importante eso que la alta cobertura de servicios. Bueno, sí, porque está más específico. Sí. Okay. Una de alta cobertura. Sí. No, la puedes dejar también. Sí, eso no. Puedes dejar también.
Y también espacios disponibles principalmente en la ciudad, ¿no? Otra vez en la ciudad. Exactamente, en la ciudad. Pero acá me parecería más que la alta cobertura, lo más importante sería la planicidad del suelo. La sería la primera, ¿verdad? Sí. Yo creo. ¿Por qué le hacen así? Le hacen un agujero nada más a esto, no le quitan. Por razón estás ahorita batallando. Sí. Es que tiene un pico allá abajo y lo perfora y con eso ya se abre. No necesitas quitar el... Pero luego no sale. Pero sale bien poquito, ¿no? No, es que aquí nada más le hacen un agujero así. Le hacen un agujero, no, se rompe con el pico de allá abajo cuando pones el... No hay pico. ¿No hay pico? No. El que yo tengo sí tiene un pico en la parte de abajo y entonces nada Un más... paréntesis, no. Un paréntesis técnico, pero... Salud. Claro. ¿Por qué quitaste esas? Sí, las Porque que estaban repetidas, lo que pasa es que no era. no son repetidas, son las de más fáciles de abordar. Control Z, control Z. Fácil disponibles y buenas hechas de dicho billete son las más importantes. O la planicidad del... La planicidad del suelo, ¿no? Pues son las más importantes y las fortalezas más. Así es como lo dejamos. A ver más abajo que sigue. Eso está, ¿no? Sí. No sé, las Empezamos debilidades. con debilidades. Mala significación y distribución de... Bueno, perfecto. La mala planeación, lo mismo, ¿no? Ya. Eso es desarrollo urbano. Y llegamos a esa conclusión también que mucho se pegaba a lo de desarrollo urbano, ¿no? Que es la mala planificación, la mala aplicación de las reglas, de las normas, falta de especificidad. La cuestión del... ¿Cómo se llama? El crecimiento periférico y disperso. Y ahí comenzamos a ponerle y le paramos, porque si no, ahí sí nos hubiéramos ido con, yo creo que con muchas debilidades, pues para donde voltees, ¿no? Sí, yo siento que sí, es más fácil encontrar debilidades. Sí, sí. Lo de administración apropiada de los proyectos, ¿cómo lo...? ¿Qué sería? Ahorita. Pregunta por ahorita, pero es porque me llamó la atención en qué sentido lo aplicamos ese. ¿Será inapropiado? Sí. O sea, seguramente a eso se refería, que no era apropiada, pues. O sea, como que debe de haber una administración apropiada, porque no existe. Así es, yo creo que eso era, y entonces administración inapropiada de los proyectos. Seguramente eso fue lo que quisimos decir. Y es lo mismo, falta de visión a largo plazo, o sea que no estamos proponiendo nada sustentable. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Falta alguna? Yo creo que con Lo que pasa es que no hay aplicación de la normatividad, yo lo pondría falta de normatividad. O sea, no hay normatividad de zonificación. De hecho, por ejemplo, pusimos falta de especificidad en la normatividad. Ok. Y en lo que hay, pues no se aplica. Exacto. Si hay una, pues esa no se aplica. Sí, el problema está en que los propios planificadores, como no tienen normas específicas, pues cada quien pone sus criterios de estructura urbana. Entonces, de un plan a otro cambia la estructura ¿Cómo urbana podemos? y no. No les tienes más eso más interesante. ¿Cómo ponemos
generalización de criterios o que falta una generación de criterios, porque cada quien pone sus propios criterios, o tratando de seguir alguna norma, ¿no? Pero creo que falta una generalización de los criterios de aplicación. Un consenso. O más bien una unificación de criterios, que sean uno solos y no, Sí, exactamente. no tantos, ¿no? Para que no quede al criterio del que está planificando, ¿no? Así es. Sí, pues básicamente eso es en lo que se refiere a que sean específicos, Sí. a que no quede a criterio de nadie, no, es que esto es negro y es negro, esto es blanco y es blanco, y no hay términos medios, ¿no? Que es lo que de pronto queda totalmente abierto y pues cada quien aplica lo que considera. Sí, pues a lo mejor falta poner la unificación de criterios. No, pero son debilidades. Bueno, sí está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. De ¿Cuál es la criterios unificación de criterios? Desunificación. desunificación, pues de todo, ¿no? Desunificación, construcción, desunificación, pues, Falta que nos pongamos de acuerdo. es lo que nos compete, ¿no? Ok. Son habilidades que hay que minimizar. ¿Cuáles serían las más críticas? La aplicación de la normatividad. Primero, que sea específica lo que estás diciendo tú, ¿no? La unificación de criterios o la cuestión específica, ya que quede muy claro cuál es la norma, y después que se aplique, y después pues la mala zonificación de la distribución urbana, ¿no? Si cambiamos la falta de especificidad por la falta de especificidad, por la zonificación unificación. está correcto eso. Sí. La de no hay aplicación de la normatividad, yo creo que primero tenemos que tener criterios. Exacto, eso es lo que cambiaría por los criterios, ¿no? La falta de unificación, ¿no? No sé qué intercambiar eso. No, a ver. No, es que la de falta de especificidad yo la cambiaba por la que teníamos, la que pusimos ahorita, ¿no? ¿Fue lo que pusiste? Sí, así es. Ah, ok, sí, sí, ok. es cierto. Sí, sí. Exacto. Sí, era la otra, la que había que... Esta. Sí, sí. Eso es. Sí. Que iría primero la falta de unificación, ¿no? Porque esa conlleva la otra. Está bien. Sí, lo que- Pues ¿Cuáles son? es imposible de cambiar, pues no pusimos ninguna, ¿no? No. O sea, serían las que fueran de, pues las que no, Por ejemplo, el clima. Así es. clima, cosas que Clima no. no lo puedes Así es. cambiar. Pues como no lo pusimos ahí, pues... Y eso de que no se puede cambiar, pues es lo que estamos alegando, que lo estamos cambiando con el cambio climático, así que todavía sería debatible. Para mal, pero lo estamos cambiando. En vez de falta de unificación, ahí donde se producen los mejores cambios en la unificación de criterios. ¿no? Ujú. No, No, esta no. abajo. Eso estaba bien. Esa- Ahí. Vamos a cambiar esa por la otra. Esa cámbiala por la de arriba. Así es. Y lo más fácil de borrar, pues nada más que cumplan con lo que ya hay, ¿no? Pues, Digo, en como ya teoría- está, sin necesidad de cambiar nada. Así ¿no? es, en teoría eso sería lo más fácil. Así es. Es un problema tal vez de cultura, pero en principio no es más que lo que hemos dicho tanto para la obra pública y todo, pues nomás apliquen la ley. Bueno o mala lo que hay, aplíquenla. ¿Qué fue lo que estaba, la muchacha, la señora, no sé quién era la que está en cultura, qué era lo que estaba abordando cuando tuvimos la junta, que no entendí su punto, que había que hacer una modificación en la cultura de la gente o algo así, ¿no? Porque se estaba yendo por la parte cultural, Sí. algo así entendí. Lo que pasa es que prácticamente todos los comités han llegado a conclusiones de que es necesario cambiar la forma en que la gente hace las cosas, ¿no? Ajá. Y eso es un cambio cultural. Así es. Normalmente en cultura se dedican a cuestiones de bellas artes y de Sí, pero no ese es el enfoque. artísticas y todo eso. No, la cultura tiene que ser Tu el modus cómo vivendi. lograr que la gente vaya modificando su manera de apreciar. O sea, que la gente entienda su contacto y digamos, su relación Simplemente. con el medio ambiente, por con ejemplo. su Simplemente, por ejemplo, la educación vial, el no pelearte, el no pasarte los semáforos, que aquí es un deporte. Sí. La gente en rojo es cuando te tienes que parar, porque es cuando se pasan todos. Esa es una cultura aquí.
pasarse semáforo en rojo, por ejemplo. Tirar basura, es un deporte, pero así de Mexicali como no lo he visto. ¿Y cómo pensaron abordarlo? ¿A través de campañas? ¿O todavía no llega? Pues empieza desde la escuela. O sea, tienes que, O sea, primero sí tienes mismo. que cultivar a tus maestros, ¿no? Pues sí. Pero es que fíjate, es que yo lo que he insistido en todos los comités en los que hemos estado participando, o sea, en el de la contaminación, en todos. Ahorita, no que esta sea una generación perdida, pero tenemos que ponernos a trabajar con los niños en las escuelas. ¿Qué tal? Buenos días. Forzosamente. Pero mira, ahorita chango viejo no prende maroma nueva. Pero, ¿sí? Si pones a los niños, y yo lo he visto con mis hijos, ¿sí? Las clases que les dan precisamente de cuidar el planeta, el medio ambiente, etcétera, etcétera, después el niño te presiona. Claro. A ti como padre, oye, no hagas esto porque está mal. Sí, no tires la basura. Y digo, seguramente habrá papás a los que no les importe, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros nos importa mucho lo que nos digan o lo que piensen nuestros hijos de nosotros. Entonces, de alguna manera, estás atacando el problema, pero así, desde Sí, fondo. yo creo que eso, uno, y dos, civismo. Para mí, clases de civismo o un... Y claro, siempre está la tercera opción, multas estratosféricas, ¿sí? Que es como lo hicieron con los gringos, ¿sí? Te portas mal y te multo con todo lo que tienes, y si te quedó algo, te vas al bote. Oye, Y la gente se porta bien porque no le queda otra. Sí, esa es un arma de dos filos, ¿no? Porque ya en Estados Unidos es ilegal hacerle así, o sea, hacerte daño, todo lo que sea hacerte daño Sí. es ilegal, ¿no? Sí, pero en fin. O sea, las dos, digamos, herramientas que hay para cambiar la mentalidad de la gente es la ley, o sea, coercitividad, fuerza Claro. y multas, castigos, ¿verdad? Sí. O la situación de educación, nada más, ¿no? Las Sí, dos pues, posibilidades. Y es que sí, si las juntas esas ahorita, por ejemplo, de alguna manera Ahorita estás pensando estamos que, en las dos. es que de esa manera lo haces más rápido. ¿Sí? Porque si te vas nada más ahorita con los niños, pues nosotros vamos a seguir regando el tepache. No entendemos, nos dan el manazo y a los niños los educas y en teoría en esta generación haces el cambio. Claro. Pero entonces estamos siguiendo con el tema de que tenía que ser una modificación cultural, ¿no? Sí. ¿Dónde nos quedamos? Era lo de arriba básicamente ¿cómo se llama? Lo más fácil de abordar pues era la no aplicación de la normatividad, o sea, cómo, pues eso seguramente viene más abajo en el cómo lo vas a hacer, pues con educación. Okay. A ver qué sigue. Oportunidades. Oportunidades de hacer. Terminamos lo de las más importantes y eso, Debilidades, sí. Sí, las de mayor impacto. sí, falta de unificación No, pues es de error. y los más fáciles de abordar. Sí, ¿no? Yo estaba pensando en otra debilidad que es la falta de coordinación entre los agentes ¿Qué es? que producen los cultivos. Es cierto, ese es un problema muy serio, muy serio. ¿Cuántas veces vemos que el municipio va y pavimenta una calle y al día siguiente va a la CESP y lo abre para meterte tuberías? Falta de coordinación y de comunicación entre los Entre los agentes. agentes que intervienen en la zonificación en este caso. O no, del desarrollo urbano, ¿no? Pues el desarrollo, sí. No sé. Y pues de las más fáciles, esa debería Esa ser. debería ser, una de Debería las ser más igualmente. fáciles. Sí. Que el que mayores cambios produce debería Sí, ser sí, esa y el de... A esos dos, o sea, no lo borres, pon esos dos. Sí, agrégala además abajo. ¿En fácil de abordar o En fácil de abordar, cambios? exacto. en las dos. Las dos, las Las dos. dos serían puestas. Es que son cuestiones de voluntad nada más, la verdad. Tienes razón. Ok, oportunidades, servicio, alternativas.
Que es lo mismo que decíamos, ¿no? Aquí en oportunidades estamos hablando del ámbito externo. Fuera de estos, ¿qué oportunidades tenemos de aprovechar? Porque ahí lo que estoy viendo es que están hablando otra vez de cuestiones dentro del ámbito interno, ¿no? Sí. No entiendo entonces. Sí, es que ahí es una de las cosas que nos perdimos también, o sea, en la cuestión del área local. No entiendo de lo que están. Por ejemplo, allí una de las situaciones, si ustedes se fijan en el área de comercios, ¿quiénes son los que están cumpliendo mejor la normatividad? En el área de comercio. Los formales. Los formales, pero además los que no son locales. Los locales. O sea, son los que vienen con cadenas. Ya. O sea, Ujú. si traes una mega, la mega pone estacionamientos y cumple con toda la normatividad. En cambio, los locales no. Ok, sí. Entonces, pues eso es una oportunidad. O sea, que el ejemplo que están dando los de fuera para el cumplimiento de los de dentro, ¿no? Eso es de alguna manera lo que se está buscando manejar. O sea, ¿qué impactos del exterior estamos teniendo? Bueno, o sea, pues a lo pero mejor tenía tenemos entonces aspectos de el segundo globalización. punto, Exacto, pero a lo mejor está bien claro el caso que dice Sergio de la frontera que tenemos y que mucha gente nomás se cruza la frontera para ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Sí. O sea la convivencia que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Puede ser. O sea, por ejemplo, los aspectos de competitividad internacional. O sea, oye, queremos ser competitivos y para eso nos tiene que obligar a cambiarnos. Es que ahí, por ejemplo, nuestras eso que normas. comentas ahorita, digo, no lo pusimos pensando en eso, pero creo que ahorita se puede aplicar en los planes y proyectos eficientes y económicos. Lo que tú comentas, precisamente a mí me ha tocado verlo, Walmart. Walmart ya sabe cómo va a ser el Walmart en China. Es igual que el McDonald's, ¿sí? La hamburguesa es igual en todos lados, el Walmart es igual en todos lados. Yo les decía, me tocó verlo en Monterrey. Llegan y hacen una plataforma, por ejemplo, para su desplante, no sé si de 2 metros o de 3 metros de material mejorado. 2 ¿Sí? metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú dices, oye, no se ocupa, el suelo es bueno. Lo que pasa es que ellos, el plano ya no lo van a modificar. ¿Sí? O sea, van a darle un tratamiento a la tierra que hay ahí y ellos ponen su terreno conocido, ¿sí? Sus 2 metros, que su cimentación está diseñada para eso, Sí, lo hacen sus como servicios más. de drenaje, de agua, todo, ya saben dónde va a bajar, cómo va a bajar, todo. Pero tú sabes que, oye, la conexión de agua no está aquí, pero es el último pedacito. Todo lo demás, como ya lo tienen desde abajo, el proyecto hecho, inclusive, este es un Walmart para 200 gentes, para 500 gentes, para 1000 gentes, ya con estacionamiento, con todo, ¿sí? Así se manejan pues, con los McDonald's, todos estos, para precisamente no andar adecuándose, ¿sí? Ellos ya están, no van a batallar, ¿sí? Nada más necesitan, aquí necesito un terreno de 500 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados o lo que sea, según el tamaño de lo que van a hacer, pero todo su desarrollo ya lo tienen planeado y es eficiente y ya saben cuánto les va a costar. Cuando fui a China me impactó mucho que en Hong Kong los McDonald's no tenían estacionamiento. Pero eran áreas peatonales, ¿no? ¿Mande? Eran áreas peatonales. No. Calles comunes y corrientes en Sí. ese McDonald's y no Hay hay que estacionamiento. Hay que checar Ese es algo extraño en los McDonald's, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, y además en Hong Kong, que es una ciudad muy internacional, ¿no? O sea, que sí usan automóviles y todo ese tipo de cosas, Digo, ¿no? algún estudiante de derecho, no creo que haya sido difícil. Lo que pasa es que O lo la que guerra hicimos esa ahorita, otra los cosa, costos. Y la otra cosa, que es lo que dijiste, las hamburguesas no eran igual. Ah, no, sí, para ella sí no. Cambiaban las hamburguesas. Había ya hamburguesas tropicalizadas al... Sí, porque si no la gente no se las come. Aquí no pueden ponerle carne. Así es. Exactamente, o sea, en lo que es culturas de ese tipo, efectivamente así es, han creado toda una industria diferente. Yo lo estaba viendo hace poco, precisamente en los países musulmanes, porque pues son un chorro, son millones y millones, pero pues no comen res. ¿Sí? Entonces aquí como que por acá y le están dando el... Ajá, sí están manejando ese tipo de situaciones, eso es cierto. Pero vaya, a lo que me refería yo es, en el resto del mundo occidental, antes de entrar a ese mercado,
el criterio era ese, que todo fuera igual. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué podemos poner ahí? Porque se me hace, yo creo que uno de lo que tenemos que ver pues, es lo que es la globalización, ¿no? En particular de Mexicali, lo que tenemos pegado que es Estados Unidos. Pues, la comunicación, la convivencia con Estados Unidos. Aquí la frontera con Estados Unidos es importante. Entonces aquí sería la frontera, hay que poner la frontera, ¿no? La frontera o la convivencia con Estados Unidos. Pero entonces quitamos por lo Yo pronto creo lo que que están ahí. casi Hay que vamos a quitar quitar todo. Sí, vamos quitándolos y para ponerlos en antecedentes de lo que estamos haciendo. Estamos revisando lo que se hizo en la última sesión del FODA. Ya trabajamos ahorita fortalezas y trabajamos debilidades. Y ahora estamos entrando en lo que son oportunidades y amenazas. Las oportunidades, nada más porque a mí no me quedó claro, tienen que, o sea, la intención es ¿cuáles son las fuentes externas? sí, es que dice oportunidades fuera del área local. Ajá. O sea, las que van a venir por fuera, ¿no? Yo no entiendo, Sí. Sí, por ejemplo, decir, Estados Unidos ha hecho una gran cantidad de estudios Ajá. con respecto a normas y estructura urbana. Pues esa es una oportunidad que tenemos de no tener que empezar de cero ahí. Y, por en ejemplo, la definición de las normas que tenemos que hacer aquí. Ok. Y entonces nos afectaría algo lo que mencionaste, los negocios inmobiliarios que vienen de empresas foráneas, o sea, no más locales, empresas foráneas. Los negocios inmobiliarios también tenemos que aprovechar su conocimiento. Entonces ahí podría ser que tal vez inversión extranjera, en general. ¿Puede ser la inversión extranjera o la inversión externa? Más Inversión bien, porque externa, podría sí. ser nacional, Nacional, puede ser nacional. o internacional. La inversión externa también va a modificar de alguna forma tu estructura urbana, ¿no? Y sus normas Y la normativa que y la normatividad más eficiente que las nuestras, ¿no? Ajá. Inversión externa y la normatividad. Y su Asociada y su normatividad asociada. Bueno, te decía que el primer punto, los planes y proyectos eficientes y económicos, no los pusimos pensando en eso, pero de alguna manera lo está englobando. Ok. Sí. Luego, las normas desarrolladas internacionalmente. Bueno, aquí el caso que tenemos clarito pues son las maquilas, ¿no? Esos particulares mexicanos que vienen ya con cierta normatividad, ciertas estrategias, etcétera, ¿no? ¿Nos ponen la maquila también o no? Pues estaría Es dentro de eso, ¿verdad? De la de- inversión externa y su normatividad asociada. Ahí, dentro de las normas desarrolladas, pues además están probadas, ¿no? Desarrolladas y probadas. Tenemos lo que son las buenas prácticas, también estaríamos... ¿Cómo qué? O sea, el concepto de buenas prácticas son casos de éxito que te refieren en diferentes partes, ¿no? O sea, que se existe, adopta ya como estándar, pues, por Sí. ejemplo. O sea, en ese negocio, pues. Pues nosotros, por ejemplo, lo que vemos ahí en la construcción, hay estados de la República donde se maneja una política de construcción diferente que, por ejemplo, en Hermosillo, que están blindados para las empresas foráneas que no vayan a hacer obras. O sea, ese tipo también de ejemplos que vemos en otros estados también nos pueden servir, ¿no? ¿En qué sentido no pueden hacer obras empresas foráneas? Se cuida Tiene mucho. preferencia la empresa local sobre la externa. Se cuida mucho que las empresas locales, que son las que hacen la gran económica en la zona, son las que hagan las obras que maneja el gobierno estatal, el gobierno federal. Entonces, para que sean empleadas foráneas, para que se quede la lana ahí en el estado. Cosa que no pasa aquí en Baja California. Aquí en Baja California vienen empresas de afuera a hacer obras con nosotros. Entonces, no sé si ese tipo de ejemplos que vemos en otros estados podemos adoptar, ¿no? Pero son prácticas de tipo proteccionista. Y no O es- sea, que no te hacen que las empresas sean Eficientes. eficientes y competitivas, entonces te encarece la obra probablemente, ¿verdad? Por ese proteccionismo. O sea, esas son prácticas que han ido poco a poco evolucionando. A mí me parece que eso es una práctica pues que se ha quedado atrasada en Sonora. Yo creo Se que me hace raro, ¿no? No, yo creo que es al revés, porque la inversión, o sea, para que una empresa local
llámese el nombre que se llame, le tiene que costar al Estado para hacer cierto, para que crezca, ¿no? Si las inversiones que se están generando en el Estado se van para afuera, entonces yo creo que el Estado queda desprotegido, es decir, no se crea la riqueza que se debió haber creado. Yo estoy de acuerdo en eso. Okay. Sin embargo, el aspecto de que las empresas no sean eficientes y que además las protejas nada más dándoles los contratos a ellos, pues te produce una... Es que son ¿Cómo incentivas eso? O sea, Así es lo que pasa, por ejemplo, con los camioneros en San Luis. Ajá. Traen unas chatarras, contaminan, no sirven y te cobran carísimo y no puedes entrar a hacer el trabajo. Okay. ¿Sí? Por esas prácticas. O sea, es que a lo que se refiere Jorge, es que de pronto en el ámbito de la construcción, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que ha habido una crisis, que está la situación complicada y todo esto, lo que yo sé que daban en algunos lados era en un concurso, si está como si fueran los puntajes, ¿sí? Si está una empresa de fuera y una empresa local y la diferencia es menor de un cierto porcentaje, se la das a la local. Sí. Una cosa sí, creo que eran los criterios que se manejaban, no simplemente, ¿sabes qué? Échalas a todos para afuera y el otro saldo y se lo das. Era algo así, de las propuestas que estuvieran correctas, si la diferencia era menor a un cierto porcentaje, se le daba la preferencia a la local, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando es una diferencia pequeña, es un factor que sí es de beneficio para el Estado, porque, de alguna manera, dependiendo de la obra, ¿no? Tú dices, oye, no puede ser posible que una empresa que venga de fuera y una empresa que sea local, ¿sí? Si la diferencia es tan pequeña, pues me garantiza más la empresa local, porque aquí tiene su desarrollo, porque aquí tiene todo, y es más, es un factor a mi favor. ¿Sí? Si como tú dices, está muy barato, más que muy barato, el otro está muy caro, pues con la pena, sino cuando aprendas a trabajar regresas, ¿no? Pero es enfocado en ese sentido. Exactamente. Es enfocado en ese sentido. Hay cuestiones que son de fondo también, o sea, las empresas locales normalmente son más pequeñas que las empresas que vienen de fuera. Las empresas grandes tienen una escala de precios que les permite pues vencer las ventajas que tiene el local, ¿no? Teóricamente el local debería de tener precios más bajos, pero no sucede así por la escala de compras que manejan los otros. A lo mejor pueden manejar un precio preferencial. Pero al final de cuentas también, y eso es muy claro, y lo están viendo en Estados Unidos. Sí. Ahorita el principal enemigo de la economía tal vez de las pequeñas ciudades es Walmart. Está tronando a todo mundo, ¿sí? Porque precisamente hace eso. Compran las cosechas antes de que las siembren, ¿sí? Y ya después la gente que en su mercadito vendía sus pocos, ya no tiene nada que vender. Le tienen que comprar a Walmart. Así es, y pues truenan. ¿Sí? No, y además las prácticas comerciales de Walmart es tronar. Así es. Es tronar a los comercios competidores. Así es. Entonces, por eso, ni tanto para un lado ni tanto para el otro, ¿no? Sí. Bueno, después de arreglar a Walmart, Pero aquí estamos viendo oportunidades. así es. Tronemos a Walmart. Esa es la oportunidad. Está bien. ¿Dónde se proyecta ¿De qué mejoras se podrían beneficiar las debilidades identificadas? Está como... Casos de éxito. Eso no les entendí. Esas dos preguntas no las entendí muy bien. ¿Cuál es? La que sigue, ¿de qué mejoras o apoyo se podrán beneficiar las debilidades identificadas? O sea, ¿cuáles podemos minimizar si las apoyamos? Pero ¿cómo ¿Con qué minimizarlas? apoyos? Es maximizarlas, entonces. No, porque es una debilidad. Las debilidades. No, pero es que ahí está mal de debilidades. Estamos en las oportunidades. En oportunidades. Con razón. Sí, por eso ahí Ahí está mal. Le acabo de mover. Es que dice, ¿de qué mejoras o apoyos se podrán beneficiar las debilidades? Por eso es así. Por eso, pero entonces no debe decir Pero aquí no debilidades sé, ahí. porque aquí estamos... No, es que está viendo si la oportunidad puede mejorar alguna debilidad identificada arriba. ok. Como de las debilidades. Que Ah, se ok. puede identificar como oportunidad para que ya no sean más. O sea, ¿cuál de estas oportunidades van a minimizar alguna debilidad? O sea, la idea es que partas de la una debilidad y pienses si hay oportunidades que la puedan minimizar. Pues. O sea, por ejemplo, te vas arriba, ves alguna debilidad y digas, bueno, de ahí, Lo de la ¿qué se te ocurre? falta de especificidad
con las normas internacionales que ya Ok. existen, ¿no? Ándale, exactamente. Pues ese está perfecto ahí, lo acabas de mencionar, falta de especificidad, ¿no? Sí. ¿Cuál es la debilidad? Pues, entonces, ¿qué oportunidad o qué se puede ver A ver, como algo que la a ver, minimice? ¿cómo dice la Pues? pregunta otra vez? La mero. ¿De qué mejoras o apoyos se podrán beneficiar las debilidades identificadas? Bueno, Que serían las normas desarrolladas y probadas internacionalmente, así es. Sí, aquí ya está la respuesta, ¿no? Ya está puesta. las buenas prácticas. Las normas desarrolladas y aprobadas Los dos internacionalmente puntos últimos, ¿no? minimizarían La debilidad que tienes La arriba. debilidad Ajá. que conocemos. Yo creo que los últimos 2 puntos, las normas desarrolladas y probadas y las buenas prácticas, ¿no? pero que lo volvemos a poner o cómo? No, pues eso es que era como que para que tú te guiaras y no perdieras de vista que... Pero no hay que Sí hay que ponerlas ahí, ¿no? volverlos a poner. Sí. ¿Pero otra vez? Es que es donde yo me pierdo ahí con el formatito. Lo que pasa es no. que esto está sirviendo, esto lo vamos a transformar en un documento escrito. Entonces ya no vamos a presentar ahí el cuadro sino que vamos a hacer una relatoría de... Es como un borrador. Sí. Las Ok. normas que ¿De qué oportunidades externas al área local se pueden identificar en cada categoría? Nada de la pregunta. Yo no sé, yo por eso ahí... Pero en cada Es categoría, que ¿qué es falta para abajo categoría? algo, ¿no? Yo ¿Qué creo. es categoría, perdón? Maximizar, ¿Lo de arriba? mejorar, O... fortalecer. Dice, ¿qué oportunidades existen para maximizar o mejorar o apoyar las fortalezas existentes que se han identificado? O sea, pues nos regresamos allá y de esto, ¿qué nos apoya las fortalezas? ¿Sí? Y luego las debilidades. Y continúa manejando la cuestión de las, en cada categoría, algunas que puedan ser en las dos categorías, se estarían planteando, ¿no? Esas son las debilidades y las fortalezas, que no las atacamos. En la parte de esta última pregunta, como que hay un enunciado que continúa. ¿Es así? ¿Perdón? En la última pregunta donde estamos ahorita. Sí. A ver, dice, enumera las 3 principales que hay. es que Sí, esta eso es ya siguiente. la secuencia. Es otra cosa, no va ligada a la... No. Ah, ok. Ok, entonces, ¿qué oportunidades externas, que son las que pusimos ahí, se puede identificar en cada categoría? ¿Cuáles son las categorías? La de fortalezas y debilidades. Ajá. Ok. Pero se está repitiendo, yo creo. Y es que ahí, Sí. digo, Lo que pasa es que lo de fortalezas tienes que bajarlo más, abrirle espacios ahí, Isis. No, al otro lado, a la pregunta. Esta es la primera. Sí. La segunda y estamos en la tercera. Sí, lo que pasa es que tenemos acá las oportunidades van a quedar mero arriba. Y luego tenemos que poner qué oportunidades existen para maximizar o mejorar las fortalezas. Igual que como pusiste las normas desarrolladas para debilidades, tenemos que identificarnos para fortalezas. entonces tenemos que poner ahí una especie de apartado de debilidades y fortalezas en esa Así última es. pregunta. Así es. O sea, ¿cómo se relacionan estas oportunidades que tenemos con las fortalezas y con las debilidades? Ok, entonces, Las debilidades ya las identificamos, con las fortalezas. ¿Cómo maximizamos las fortalezas que hemos identificado? A lo mejor no hay ninguna, ¿verdad? Nos vamos allá a fortaleza. Que teníamos suelo plano, buenos Eso ya no lo derechos de puedes. vía, facilidad en la adquisición de suelo, bajo índice de asentamientos irregulares, alta cobertura, disponibilidad de agua y espacios disponibles con servicios. Pues a lo mejor no hay... No, ahí no habría que tal vez promover alguna, digo, si estamos hablando de fortalecer las fortalezas, pues sería verificar que sí, que estas fortalezas se han dado o las que se puedan haber dado por decisiones de la sociedad, pues asegurarse que se hayan dado o que se den bajo ciertas políticas o lineamientos, que no hayan sido al azar, pues. Yo entiendo que la planicidad del suelo, pues eso no puede hacer nada al respecto. Natural, Lo de los derechos de vía, no sé si existe alguna, no sé,
política o reglamentación para la establecimiento de igual bajo índice de derechos humanos. No sé si haya sido resultado de algún lineamiento, de una política, o si no ha resultado aleatorio. Pues, porque si no tomas una medida para asegurar que esa fortaleza se mantenga, al rato aleatoriamente también vas a perderla, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, la alta cobertura, que es una la estamos considerando como una fortaleza, se dio por la irregularidad del crecimiento de la ciudad. Sí. O sea, por un error se dio esa ventaja que ahora tenemos. O sea, ya la tenemos, ahora Sí, hay que aprovecharla. tenemos, Ahora hay que aprovecharla, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene razón. O sea, no hay una normatividad, o sea, no está bien, que eso puede salirnos el tiro por la culata de estas ventajas que tenemos, porque no hay una normatividad. sí, porque te las dieron, o sea, las agarraste gratis. Algunas. Para sí. evitar eso tendrías que, en dado caso, si ya lo identificaste, pues poner establecer un reglamento para el mínimo de... Para minimizar los problemas. Sí, lo que pasa es que esa alta cobertura de servicios se dio por eso, por el crecimiento periférico. ¿Por qué? Porque hay una especulación del suelo. Entonces automáticamente esas áreas con servicios son más caras. Ajá. Y el desarrollador no tiene impactos, a él lo que le importa es el valor de suelo. Entonces pues se va al suelo más barato, pero le está provocando una ciudad mucho más cara en funcionalidad, ¿verdad? Entonces, como no hay normas que regulen esos aspectos, pues está dando... Esa fue una ventaja que surgió de ese problema. Pues. Sí. Y no sería entonces la oportunidad ahí, no sería que se establezca... La densificación. Ajá, o algo así. Sí, o sea, ya tienes todo pero... Igual te va a salir tiro por culata lo que dices tú. No, digo, la ventaja es que ya está todo, de que hay mucha cobertura de servicio. Ahora lo que tenemos, o lo que se debería de hacer es, pues, aprovechar toda esa cobertura para densificar lo que tienes adentro y no seguir creciendo hacia afuera. Okay, Esa sería la idea, pero no sé si nos estamos saliendo del tema. No, pues es la oportunidad que te está provocando la fortaleza de que exista esa irregularidad. La alta cobertura, la oportunidad sería la densificación. Ajá, Sí. ¿Está bien? exactamente, ajá, exactamente. Nomás que eso es interno. Lo que tendríamos que es aprovechar las buenas prácticas para efectos de densificación urbana. Ah, ok. Aprovechar las buenas prácticas. Que ya es más específico a una... Sí, o sea, vamos una viendo fortaleza. experiencias de densificación en otros países, en otras áreas, ¿verdad? Y en función de eso vamos tratando de aplicarlas aquí. Sí, eso no vas a descubrir hilo negro, pues. ¿Cómo le están haciendo? O sea, la pregunta sería, ¿cómo le están haciendo en otras zonas para densificar? O sea, ¿qué reglas? Sí, ¿cómo le hicieron ¿Qué reglas? por ejemplo, no ha sido Monterrey o no sé? ¿Quién fue el que puso el ejemplo de una ciudad? Creo que fuiste porque de una ciudad en Estados Unidos que estaba muy densificada, que no podían, o sea, que todo estaba en una zona muy chiquita, ¿no? No me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos. Alguien comentó aquí en la mesa, no sé quién. Pero, No, las cuestiones muy contradictorias. Por ejemplo, en Nueva York tiene 29 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Y tú dices, caray, una ciudad tan densa que está manejando 9,000 o casi 10,000 habitantes por hectárea, ¿cómo puede tener 9 metros cuadrados, 29 metros cuadrados de áreas verdes, ¿verdad? ¿Y cuánto Aquí en tenemos? Digo, por Mexicali, curiosidad, sí. Aquí en Mexicali no llegamos a 2 metros, Imagínate. pero la mitad de esos 2 metros, o sea, tenemos parques Sí. que dan 2 metros, pero la mitad de esos no están habilitados como parques, son Es libres tierra. terrenos. Entonces dices, caray, en Mexicali donde sobra el suelo, donde no tenemos problemas, ¿cómo es que no tenemos un mayor nivel de áreas verdes, verdad? Sí. Donde no tenemos limitación de agua, donde no tenemos... Tenemos todas las condiciones para que eso estuviera bien. Pero allá es resultado obviamente de una política o de un reglamento urbano, ¿ah? Pues por ejemplo, Sí. la principal área verde que tienen es el Central Park, que es pues, un parque enorme, ¿verdad? Y todo el mundo, pues, son edificios mínimos de 7, 8 pisos los que están alrededor del Central Park. Pero aún así, en las otras áreas sigue habiendo los parques de barrio. O sea, ese es el parque central, el megaparque de toda la ciudad. pero por zona cada quien tiene su... Sí, sí. Es que aquí se supone que los fraccionamientos lo tienen. De hecho, tú vas y hay muchas zonas que están ahí, pero como dice Carlos, está el terreno, pero es tierra, piedras y lo peor, tiradero de basura. En eso se convierte.
Y cuando están medio habilitados, pues en picaderos o en vetos, ¿sabe qué? Y eso pues es falta de planeación, falta de seguimiento de las normas, ¿sí? Pues primero planear para hacerlo, después cómo cuidarlo y después cuidarlo. Y después remata en lo último que hablamos, en la cultura, ¿sí? En que la gente se preocupe por cuidarlo y por no permitir que, pues de pronto pueden decir, es que no somos los de aquí los que tiramos la basura, pues que nadie lo haga. Y ahora me tocó ver hace unos días a un cuate y hasta loco, nada más que cuando quise ya no se me había ido para tomar una foto de Grumesa, venía en su camioncito con el pino de Navidad, nada más metió parking y órale, casi en la calle tiró el pinito de Navidad y vámonos. Cuando busqué el team, porque estaba todo, porque pues venía con logo el pick-up para ponerlo, pues no, ya se me había ido el amigo, pues me agarró. Oye, el terreno vendido que está encima de mi casa, que pues, también es de nosotros, me lo agarraban ahí para tirarme gatos. Una vez me dejaron un Wave Runner así, digo, todo destrozado, pero me lo tiraron ahí, tuve que bardear todo porque digo, esa es la cultura, vamos otra vez. Sí. Esa es la cultura. Bueno, para seguirle, ¿no? Terminamos con eso. Sí, yo creo que sí. Si nos vamos a las amenazas. Así es. Falta elegir. Falta elegir las 3 más importantes. Y no sé cuál. Otra vez. ¿Qué oportunidades externas? Esa es la famosa pregunta que no entendemos. Enumera las 3 principales oportunidades que hay que explotar. No hay ningún imposible de aprovechar. Enumera las 3 principales oportunidades que hay. ¿Dónde se pueden producir los mayores cambios? ¿Y Yo cuáles creo son que las más fáciles de ver? Las 3 principales oportunidades que hay que aprovechar. Yo creo que la que mencionamos ahorita es bien interesante, ¿no? Aprovechar las buenas prácticas para Y las normas desarrolladas. las normas ya existentes, ¿no? ¿Ya está? Sí, exacto. Sí, vaya, no estamos descubriendo el hilo negro. ¿Y cuál sería la tercera? A ver, súbete otra vez, ¿cómo será? Las prácticas, funcionando más Competitividad internacional. Con Estados Unidos, inversión externa. Pues la inversión, yo creo, ¿no? La inversión externa. Sí, porque digo, por la naturaleza de la ciudad, que estamos pegados a Estados Unidos, va a venir mucha inversión que aparte de hacernos una derrama económica nos va a ayudar a, no sé, a fortalecer las vialidades, a fortalecer, etcétera, ¿no? Que tenemos que tener para que puedan venirse esas empresas hacia acá, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, ¿me explico? Yo diría que, no sé si eso sería, nos vamos a quedar sujetos a la inversión extranjera, ¿no? Sí, para mí es una... Lo que O pasa sea, es lo que es una fortaleza de que viene es inversión externa. mejores normas, ¿verdad? dice inversión también externa. una Es que aquí son debilidad casos, para cosas el local. externas en esta categoría, ¿no? Porque no es inversión extranjera, es inversión externa. Porque aquí estamos en un punto donde Ajá. todo es externo. Sí. Por eso se está manejando así. Pero entonces ahí sería, o sea, la oportunidad ahí, si es esa inversión externa, entonces pues estoy pensando en el resultado, pues o sea, lo que tendrías que hacer sería que meterte más a lo que es promoción de la ciudad, etcétera, o sea, en esos programas o en esos esquemas para entonces Para provocarlo. para tú tener control de eso, si no pues te vas a quedar sujeto a que la inversión llegue o sea, ¿qué tú puedes hacer al respecto? Sí, exacto. Sí, no, es que O hacer condiciones para atraerla, pues. se supone lo que yo entiendo es precisamente, yo voy a hacer un plan, ¿sí? Y voy a desarrollar, si vamos a suponer que el plan es vamos a zonificar la ciudad, vamos a identificar las áreas, aquí hay tantos metros cuadrados de terrenos disponibles para, por decir algo, esta zona va a ser para casa habitación, esta va a ser para construcción industrial. Ok, de lo industrial, ¿qué se puede poner ahí? No, pues no podemos poner, por ejemplo, la química inorgánica, eso no puede ir ahí, pero ¿sabes qué? Una fábrica de zapatos, sí. Ah, ok, ¿sabes qué? Comienzo a buscar la fábrica de zapatos en ya mi Secretaría de Desarrollo o lo que sea de promoción, pero ya tengo dónde la puedo poner, o sea, ¿qué le voy a ofrecer? En base a lo que yo sé, anda en el mercado volviendo el Walmart, ¿sabes qué? Anda Walmart, anda Soriana y anda Mega, buscando instalarse. Bueno, pues
aprovechar, aquí está el terreno, y a ver cuál de las tres me da las mejores condiciones, en vez de que sea al revés, de que ellos sean los que pongan las condiciones. Si no, yo las pongo, ¿sabes qué? Aquí tengo esto desarrollado, está así, tengo aquí 100,000 gentes que viven en esa zona, ¿quién de ustedes me da las mejores condiciones para que se pongan? Que ya, si lo lográramos hacer, sería un cambio tremendo, porque esos changos son los que ponen las condiciones y hacen lo que quieren. Pues esa es la idea, pues que mejor que no hagan lo que ellos quieran, sino lo que acá queremos. Exactamente. Pues lo que te conviene. No, pues que si se sigue un plan, y ese plan está específico, está claro, y cumple con las normatividades, y sobre todo, es algo que se tiene que hacer, porque así está, vaya, no es nada más pensando a 6 meses o a 1 año, sino precisamente a 40 años, pues me pone a hacerse, compadre. Oye, que no me conviene, como le interesa. Es que mira, yo no considero que la convivencia con Estados Unidos, o sea, pero ahí aceptas las normas. ¿Y por qué no las aceptas aquí? Y eso es a lo que quería yo llegar. Si teniéndola por la convivencia que tenemos con Estados Unidos, se va a provocar la inversión externa, ¿me explico? O sea, por nuestro punto geográfico en el país, pues. Por eso se provoca la inversión externa, no por, a lo mejor sí, tenés que hacer una promoción más grande, etcétera, pero pues la ventaja que tenemos es esa, ¿no? Que estamos pegados con Estados Unidos, en nuestra convivencia con Estados Unidos. Por eso se va a dar la convivencia. Entonces yo creo que sí, la convivencia con Estados Unidos nos da esas dos ventajas, ¿no? No sé cómo la... Ahora, aquí volvemos, ahorita tu comentario es, bueno, los norteamericanos o los americanos están acostumbrados a seguir las reglas. No, tan es así que por eso se vinieron las plantas de generación de energía, porque allá tienen que cumplir con unas reglas que les salen muy caras. Se vinieron aquí porque las reglas son, así es, y si fuera de que siempre nos portamos bien, las hubieran puesto allá. ¿Sí? Bueno, pero todo es el mismo, que de todas maneras sí genera inversión aquí. Por eso, sí, pero, o sea, no hay que irnos mucho con esa idea porque tampoco es... Pero es una ventaja, a fin del día, o sea, la ventaja que tenemos con la relación con Estados Unidos es una ventaja, ¿no? La ventaja es que como aquí no cumplimos las normas, igual que allá, aquí pueden hacer negocios ellos. Así Eso es, es. por eso, a final de O cuentas... tenemos otras normas diferentes. Más relajadas. Más relajadas. Que aquí, por ejemplo, si se va a lo primero que dice, normas desarrolladas y probadas internacionalmente, Fíjate. en ese sentido puede ser un inhibidor, porque sabes que ya tienes que cumplir aquí también. Ajá, exactamente. Sí. Pero fíjate, ahí está lo que... Entonces se pierde la ventaja, ¿no? De venir a hacer cochinero aquí. ¿Qué ventaja tienes de que se hayan puesto las dos plantas de generación de energía? Ninguna. O sea, los empleos son Tienes unos mínimos. cuantos empleos, Sí, no. Realmente no tiene impacto. No tiene impacto. Positivo, ¿no? Tal vez durante la construcción nada más, es Sí. temporal, o sea, permanente, tal vez es mínimo, ¿no? Y muy probable que no las hicieron empresas de aquí. Fíjate, ahí está el punto que estábamos mencionando hace ratito de la... Creo que ni de México. Del exceso, del exceso de normatividad, que ya no hace operables ciertos negocios, porque ya no son operables para eso, porque tienen demasiada normatividad en el otro lado, por ejemplo, por eso se vinieron para acá. Lo que platicábamos ahorita de reglamentado, tener todo reglamentado demasiado Sí. estricto, ¿no? Entonces, convivencia, ¿no? Lo que pasa es que sí tienes experiencia de los impactos que producen la Claro. falta de esa normatividad y nosotros no nos damos cuenta hasta mucho Es que a final de cuentas es una cuestión económica. Ellos tienen que cumplir con esas Pero yo creo- reglamentaciones. ¿Por qué? Porque si no, tienen demandas. Pero yo Y creo las que- demandas les puede salir mucho más caro. Y aquí tú no puedes demandar a nadie. Es que la normatividad, yo creo que son Básicamente creo que por es un eso. arma de 2 filos, se está yendo al otro extremo. O sea, también es tan peligroso tener tanta normatividad o estar exageradamente normativos como no tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que está siendo tan exagerada la normatividad que ya no está siendo operable, pues. Lo que pasa es que tenemos dos sistemas totalmente diferentes en normatividad. Nosotros estamos acostumbrados a nuestro sistema de normatividad positivista. O sea, pones las normas no por la experiencia, sino por un concepto de lograr propósitos específicos. De allá no. Allá las normas son consecuencias de la experiencia. Entonces, pues es totalmente diferente. Allá ya vieron los problemas que hay y ya se elaboraron normas para evitar esos problemas. Y aquí no, aquí queremos prever todo y todo lo queremos anticipar y entonces sí tenemos exceso de normatividad porque no están sujetos a una práctica. Esa es la imaginación. Esa es la imaginación. Entonces del no legislador. estamos aprendiendo las buenas prácticas de otros externos. Así No es. estamos aprendiendo, queremos innovar todo. Entonces no estamos Pero hay unas aprovechando. áreas hay unas áreas en las que no lo hacemos, por ejemplo eso de las bombas termoeléctricas, pues, o Sí.
Porque si tuviéramos buenas prácticas, o estuviéramos siguiendo las mejores prácticas, pues les hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Pero aquí tienes que hacerle así asado. Sí, Igual lo que que digo es que los costos de los terrenos, no sé cuántos. no estamos aprovechando lo que se está Sí, haciendo. pero la cuestión ambiental y de seguros es fundamental ahí. Digo, la tierra obviamente sí es un factor, pero para las inversiones ahí tan fuertes, o sea, aquí lo que es el área de lo paralelo, que sería que Isla, no sé cómo se llama, entonces es puro desierto, no son tierras valiosas. No sería tanto, yo más bien pienso que fue la cuestión ambiental. Pero aquí no son tierras valiosas, pues las ponen caras. O sea, si comparas los precios del otro lado con acá, están más caros aquí en México. Todo el suelo, sí, mucho más caro el suelo. La bronca ahí, luego en ese tipo de proyectos, es que, por ejemplo, en Estados Unidos ellos pueden aplicar lo que le llaman el eminent domain. O sea, allá ellos, El uso ¿sabes limitado de qué? tierra. Lo necesito porque es una obra de utilidad pública. Y aquí es más difícil hacer eso. Entonces aquí se especula y se ponen los precios bien altos, porque aquí sabes que si lo quieres hacer así, aunque se pudiera, te toma años, pues expropiar un terreno y luego los expropian, los son ejidos y te los quitan de vuelta. Ya ves lo del aeropuerto allá en la Ciudad de México. Pues para empezar, que no tenemos planos detallados de nuestro suelo, ¿verdad? No suelo. Y allá no, allá desde 1800 lo primero que hicieron fueron elaborar los planos detallados de todo. Entonces, ese sistema de registro es una de las fortalezas que tienen los anglosajones, ¿verdad? O sea, lo primero que hacen es partir, o sea, ve los ejemplos que tenemos aquí en el estado, San Quintín, tiene su plano desde hace, Ensenada, tiene su plano desde el principio, cosa que no sucede con la mayoría de los otros. O sea, aquí en el valle los planos de los ejidos no coinciden. Los que tenemos nosotros no coinciden y además están todos chuecos y todos, en cambio ya no importa que haya cerros, es cuadraditos los terrenos. ¿no? Sí. Bueno, le seguimos. Pero hemos decidido cuál va a ser la tercera. Oportunidad. Ajá. Yo pienso que es la convivencia con Estados Unidos, ¿no? Yo estoy de acuerdo ya con la discusión que tuvimos, sí. Sí, porque esas fortalezas te van a dar oportunidades, pero te van a dar, como que dice, el enfoque de tus acciones. Pues, o sea, vas a ver, pensando en esto, voy a... Y aparte que no podemos ver, o sea, ya no podemos ver a las ciudades fronterizas como entes separados, pero ya se comportan juntos, pues, ¿no? O sea, funcionan juntos la frontera. Ahí. La segunda, no hay ninguno imposible de aprovechar. ¿Dónde se pueden producir los mayores cambios? De esas tres. Sí. Oye, nomás norma, en ¿no? aprovechar algunas prácticas era en general, ¿no? No, Sí. no era en específico, ya ves que arriba tenías unas prácticas, casos de éxito. Sí. Sí. No era el caso específico de la densificación, pues, porque va a ir incluido ahí. No, pero ahí lo estamos especificando. Sí, No, o sea, es que lo que dice que no hay que... No, hay buenas hay que prácticas, limitar. aprovechar las buenas prácticas. en general. ajá. La experiencia de buenas prácticas, Ok, vaya. ok. Y para no limitarlo a... Porque hay más, Sí, más en otras áreas. o sea, en áreas otras- específicas. Que la normatividad es, yo creo que la normatividad No sé. es la que se puede cambiar más rápido, ¿no? Aprovechar la experiencia. Por Sí. ejemplo, es que para saber, no sé si hay aquí, por ejemplo, un comité que se enfoque a las buenas prácticas, ¿sabes? Como alguien que esté Sí, no. viendo y estudiando, ¿sabes cómo? No. No hay, ¿verdad? Entonces no. Y en teoría debería haber uno por departamento, es decir, dentro de los departamentos, de cada uno de los departamentos tiene que haber, lo debería haber alguien que estuviera viendo Oye, mira lo que lo que dicen lo que le corresponde a su tema, o sea, por eso por departamentos. Es lo que me Eso compete sería aquí. muy interesante, ¿no? Una oportunidad de decir, ¿sabes qué es? Digo, si no es en cada departamento, que en algún lado el ayuntamiento, no sé, Debería haber un concepto como el de auditoría contable para la auditoría técnica. a lo mejor continuo, algo así, o sea, que está viendo. Pero mira, digo, es que Sí, ahorita sí, que dices que no, sí. pero ahí nos salieron cuando se fue el gober a Israel, Sí. a que nos enseñaran a cultivar la pura- no, la planta esta, Sí. la que se da aquí silvestre, hombre, Sí, que era, no me acuerdo cuál era ahorita, pero, o sea, aquí se da en el monte, solita se da, no, aquí era hasta Israel para que nos diga cómo cultivarla, pues eso no es precisamente estar viendo dónde hacen bien las cosas, es andar siendo a pasear. Pues sí.
Y eso es lo que sucede, cantidad de veces, o sea, vamos a ver cosas que no aplican. ¿Sí? Precisamente sí sería muy interesante ver qué cosas necesita la ciudad. Lo primero que necesitamos siempre es identificar, bueno, saber que tenemos un problema, identificarlo cuál es, para poderle buscar las soluciones. Y en ese sentido, sí, por ejemplo, a ver, tengo un problema, vamos a suponer de vialidad. Todo se concentra en el centro, ¿ok? ¿Cuáles casos de esos ha habido en México para empezar? Porque para qué hay que irse al otro lado, aquí, o sea, en México, y cómo se solucionaron. Y esos, en base a qué empezaron. No, pues se dio su solución en la ciudad de Monterrey, de Guadalajara y de México. Uno fue un estudio interno, otros en casos, no sé, de Italia, de España, lo que sea, y entonces sí lo vas viendo, ¿no? Pero aquí, de hecho, lo que estamos haciendo, detectando los problemas, Así es. para en base a eso buscar las soluciones. Y ya después de eso ver dónde las vamos a encontrar. De hecho, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en México es nuestro sistema deficiente de registro. De registro y O estadística. Ujú. Tantos No, malditos estudios que se han hecho y que no sabemos quién los tiene ni dónde quedan. Y se hacen y se guardan en un cajón y se hacen en un lugar y se guardan en un cajón. igual. Y llegan los nuevos y ya no hay nada. Y ya no hay nada. Y... Ya no hay nada. Digo, porque a mí me tocó una ocasión, oye, ¿qué no habían hecho unos proyectos? Sí, ¿Dónde está? pues, ¿dónde están? Porque ¿cómo se llama? El closet está vacío. Y cuando no se les borra el disco duro o lo que sea, y no hay nada. Sí, no, jodido. Entonces, ¿dónde se pueden producir los mayores cambios? Yo creo que en la Y normatividad. las normas, sí. Las normas, sí. Y en aprovechar la experiencia, ¿no? ¿En los dos? Pues es lo que estábamos hablando. Pero eso es O sea, Es que imagínate. cuantificable, aprovechar la experiencia, o sea, se puede medir. No, pues sí, porque digo, la medición no es precisamente en el resultado, sino en que cuántas prácticas externas que viste que Bueno, puede estás ser rápido. implementando, pues. Que Se puede acelere medir. el proceso de transformación. Sí, o sea, te evitas toda la... Sí, ya está digerido, vaya. Ajá. Sí, es diferente de repente aprovechar una sola experiencia y decir, oye, allá lo están haciendo así y órale, aplicarla. No, lo que hay que hacer es el análisis. de Analizar varias el estudio que ya se hizo. Sí, ajá, o sea, ya se convirtió en... y ver cómo es la tropicalización. Cómo lo- ¿verdad? porque hay que ver si Porque si cumples. no lo tropicalizas, Sí, no, pues no. Y puedes tener tus normas que a lo mejor no te lo permiten. Digo, no te puedo decir ahorita cuáles, pero de pronto sí tenemos, por lo que tú comentabas, Sí, que sean de- inconstitucionales. O no, sí, desde ahí, o simplemente que hay tanta restricción que de pronto, pues no puedes, Sí, no, porque sí, te topa pueden- con todo. Pues. Por ejemplo, una norma, porque me viene a la mente por lo que dicen de los parques, que ¿sabes qué? Es que se establece que al menos tiene que haber tanto y en toda la superficie del municipio, pues. Y resulta que en los ejidos no lo puedes hacer porque primero tienes que ser un área comunal, no sé qué, y no te lo permite la ley y punto, pues. No sé. Sí, eso es diferente. Te lo no traen, aplica, pues. pues. Ajá. Sí. y cuáles son las más fáciles de abordar serían las mismas. Las ¿no? mismas dos, exactamente. Lo que pasa es que hay aparte de lo que decimos, la falta de ser específico, ¿no? Te dicen que dejes un terreno para eso, ¿sí? No que lo desarrolles. Igual que un terreno para las escuelas. No, o sea, eso por ejemplo ya es una limitante, la cuestión esa de los terrenos para las escuelas, porque pues no vas a poner escuelas en todos lados, ¿sí? No aplica, ¿sí? Pero aparte, el dejar el terreno no sirve si no se desarrolla. Entonces, si vas a hacer un parque, por ejemplo, no, es hacer el parque, no dejar el terreno para de Claro, y mantenerlo. Así es. Amenazas, atacamos las amenazas. internas y externas que amenazan los recursos con unos valores de que amenaza a las fortalezas identificadas. Pues vámonos a las fortalezas. Los valores de la local. Pero me va a dejar un minutito leer aquí en eso. Dice, que amenaza los recursos, oportunidades o valores del área local, ¿no? Ujú. Ahí sí es interno o externo, ¿verdad? Sí. Pues mira, antes de leer las 3 guías que amenazan las fortalezas, la primera que se me viene a la mente es lo de que decíamos de la normatividad. Si pensamos como una amenaza el no cuidar el medio ambiente, pues no sé, pues digo, Si es que si No, lo o podemos sea- poner en una sola palabra, pues cultura, educación. ¿Sí?
eso engloba todo, ¿no? Pero a lo mejor hay que ser un poco más específicos. Pero básicamente, ¿qué amenaza cualquier cosa buena que queramos hacer? Hay un La Es que dirección. las amenazas son muy claras, o sea, puedes irte desde corrupción para la normatividad, o sea, Sí. el no aplicar las normas. Corrupción ¿no? es igual a falta de educación. Sí, bautízalo como quieras. Entonces, O sea, corrupción, todo eso es corrupción. educación. ¿Sí? Corrupción, malas prácticas, Lo que etcétera. veíamos de la falta de registros, Falta de Falta de registros. registros. falta de registros apropiados, Oye, cuando Falta de hablas, proyectos, Bueno, no. estudios y de catastro y de todo, ¿no? oye, Carlos, y cuando hablas en las otras mesas de corrupción, ¿no? y que haya mucha gente de gobierno, ¿no? Fíjate que no ha habido ningún conflicto, es más, muchos de los propios del ayuntamiento, del gobierno del estado, ponen la corrupción como un elemento. Algo que me viene a la mente, que ahorita estoy batallando con eso, es en lo que son los registros, una interrelación. Estamos hablando nada más, bueno, de la ciudad, ¿verdad? Pero es la falta de comunicación entre dependencias. Sí, o sea, que no hay no es comunicación, o sea, porque sí hay comunicación. El Coordinación. problema es que no están coordinados o no están amarrados. Por ejemplo, tú vas a un lote que está en el registro público a nombre de fulano de tal, en catastro Está todo- está otro nombre, pues. Y resulta que no hay el mecanismo para que a nombre de quien diga el registro público. Entonces, no hay ese... Interlace, esa comunicación, Sí, no. esa Hay demasiados bancos de información Desacuerdo. Sí, independientes. sí, pero no hay no están coordinados. ¿Cómo se diría? Sí, Pero yo creo coordinados. que es la falta de coordinación, porque también lo pusimos arriba, ¿no? Entonces yo creo que también sería lo mismo, la amenaza sería la falta... Ah, qué raro, qué eficiente, qué raro. La otra cosa es la falta de transversalidad en el marco jurídico y en las normas. O sea, hay normas aquí y normas acá y están opuestas, o sea, Ajá, no fueron ajá. conciliadas. Que es lo que te decía yo hace rato, precisamente, que de pronto a lo mejor no puedes aplicar algo porque resulta que aquí sí pasa y va a chocar con lo otro, y aunque sea bueno, jurídicamente no se puede hacer. Yo quisiera especificarlo más, bueno, no sé si en terrenos, porque esto es lo que estoy batallando, pero... ¿Qué? Es que digo, acabo de tener el ejemplo ayer, me perdí ahí fácil 3 horas en el registro público, catastro, registro público, catastro, registro público, catastro. Pues. Entonces, no sé si en ese caso en particular valga la pena ponerlo en específico. Porque yo creo que ahí sí debe ser muy sencillo, ¿no? No Pues sé. porque en realidad ahí es tenencia de tierra, digo, titularidad de la tierra. Oye, es que etcétera, en ¿no? general, si tienes un problema de tierra, ¿por qué hay muchas inversiones que no se vienen para acá? Porque ven el problema de la tenencia de la tierra. ¿Sí? Digamos de los repositos, ¿no? Se supone. Pues la A falta nivel de mundial. catastro multifinalitario. Aquí en Baja California. Sería falta de catastro multifinalitario. Algo así. Ajá. Porque el problema que tenemos es que el registro público de la propiedad no tiene... Autoridad. no, sí tiene la autoridad de registro, De registro. pero no de definición de Ese. la propiedad. La definición de la propiedad Es la catastro. tiene acá. Así es. Sí, o sea, el registro público dice, yo hago lo que me diga catastro. Así es. Y catastro, hay un manoteadero. Pues. Eso es. Espero que eso no... Sí, Sí, por sí está ejemplo, grabado. te voy a decir, fíjate, te voy a decir un problema que yo acabo de identificar muy claro, mira. Tú vas y pides, si haces una subdivisión de un terreno, ¿sí? Entonces, el perito que hace la subdivisión te asigna claves catastrales, no sé, creo que es parte de sus atributos. Sin embargo, cuando manda catastro el oficio y las memorias a registro público, no manda la clave catastral nueva. Entonces tú registras el registro público el terreno sin clave catastral Y luego se repasa. y luego regresas a catastro y entonces ya te dan de alta la clave catastral. ¿Qué pasa? Que tú vas a una partida al registro público y te dice terreno fulano de tal, fulano de tal. ¿Qué clave catastral tiene? ¿Quién sabe? Pues. Entonces eso se abre a que digas tú, acá en catastro, digas, bueno, esta clave catastral me la voy a agarrar y voy a decir qué es esto. Oye, pero acá en registro público, ¿cómo lo atas? Con el nombre del lote, nada más con el nombre. Y el nombre, la nomenclatura, está establecida, digo, ¿O no? parece casi aleatoria. La otra Lote cuestión es 1, que- fracción 2, fracción 3. Pero esa es esta o esta. No, pues no sé qué clave catastral tiene acá. No se sabe. Entonces Lo no que es. pasa es que el registro público de la propiedad tiene un sistema de nomenclatura diferente del de catastro. Entonces, pues hay una incongruencia en la forma de nombrar
la notificación. Es que Por es parte eso de lo esperan a que Catastro le asigne. Yo creo que Sin embargo, el que primero hace la subdivisión del terreno es Catastro. Y en Exactamente. ese momento se debería hacer la asignación de la clave catastral, ¿verdad? Sí, yo Y ya te pasar. estoy hablando de un caso muy específico, ¿no? O sea, Pero ahí está es la incongruencia, entonces las amenazas son la incongruencia entre en las formas de registro, Ajá. ¿sí? La que no es congruencia, sino como que no son estandarizados, O ¿no? así, No pero son es- iguales. Pues es parte de la transversalidad de las normas del bueno, marco, sí. o sea, Sí, debería ser transversal y simultáneo en catastro y en registro Exacto, público, exacto. las mismas cosas. O, no sé, iba a decir duplicidad de trámites, pero no duplicidad, es multiplicidad de trámites. Sí. Pero el problema es que, aparte que son muchos, ¿sí? Son diferentes y no concuerdan uno con el otro. Que es lo que hemos hablado tanto, Jorge, nosotros en el famoso catálogo de precios unitarios. No es posible que tú vas a una dependencia, y vamos a decir del Estado, ¿sí? La CIRUE tiene un catálogo, la CESP tiene un catálogo, la CESPE tiene otro catálogo, o sea, las mismas dependencias estatales, por ejemplo, tienen diferentes catálogos para los mismos conceptos. Pero casi de escritorio a escritorio. Así cambian de es. catálogo. Y luego, Es que ahí se presta para... Para que el catálogo esté. y luego te das en la misma dependencia, ¿sí? Precisamente, tú vas a hacer una obra, tú vas a hacer otra, cada quien arma un catálogo con el mismo concepto, pero manejado diferente. Entonces, el no haber esa uniformidad en los criterios, estoy hablando en este caso de la obra pública, pero eso, por lo que tú estás diciendo, aplica a todo. Aplica a todo. Sí, Pero es sí está darle bien. vueltas y vueltas y vueltas, y lo peor es que pasa mucho tiempo y te das cuenta cuando crees que terminaste que a lo mejor no está bien. Que a lo mejor no está bien. ¿Sí? Sí, es cierto. Y te crean problemas de todo tipo. Porque acarreas y haces la obra ya todo. ¿Qué otra amenaza podemos considerar? Fíjate, nomás pensando en algo, ayer estaba viendo la revista de Emprendedor y venían los estados con mayor facilidad para abrir empresas y no estaba Baja California ahí. Digo, así nomás como un dato. No. ¿Por qué no? Pues, No, tenemos deficiencias en cuestiones administrativas. Ese es uno de los límites de Pero está difícil abrir una empresa, ¿no? O sea, no está difícil abrir una empresa. pero es mucho más fácil, los ponen los otros estados. Digo, yo no sé porque no En no- tres Te vas a patadas. Estados Yo Unidos, sí lo he hecho, pero es un... te vas sí es aquí un a problema. Caléxico y en 2 horas tienes abierto una Pues empresa. aquí también vas a Hacienda y no sabes qué es tu RFC y vamos. Pero ¿cómo tienes que hacer tus Hacienda. escrituras? En No, Hacienda. si es persona moral. Si es persona moral te tardas 4 días. Cabo. Persona moral por eso. Sí. Sí, Pero pero yo es creo que Hacienda hablan- lo que te determina. Pero yo creo que hablan de establecerte, o sea, oye, ¿qué requieres? Ah, bueno, el uso de la suelo, parte oye, tramitas. requieres... ¿Qué ocupas oficina? ¿Qué ocupas? Bueno, es otro rollo, ¿no? A lo mejor por ahí va. No, sí, pues es No, que y de para entrada- operando. sí, no, mira, yo te digo, cuando le rento un local ahí en la plaza a alguno de mis clientes, para que puedan hacer el contrato de luz, tienen que tener la empresa registrada y tienen que tener su RFC ya registrado, tienen que tener una bola de cosas para poder hacer el contrato de luz para que yo les pueda rentar a ellos, ¿me explico? Entonces son ese tipo de cositas que yo creo, que imagino que es por Igual ahí y es por ahí, que ¿verdad? se te complica, ¿no? Y nomás para rentarle un local a un cuate, ¿eh? O sea, no te vayas muy lejos. O sea, comisión no te deja que conectarte a la luz a menos de que tengas el RFC ya todo. Pero es- La cae lo otra mismo. sería la falta de coordinación entre niveles gubernamentales, ¿no? Esta falta de coordinación entre Federal, dependencias. estatal. Pero dependencia sería aquí localmente, ¿no? Pero los niveles gubernamentales. Sí, las dependencias como por ejemplo, quieres sacar una libertad de gravámenes, vete al IMU, a no sé qué, recabar 4 firmas por todos lados, cuando todo lo pudieran hacer en... Una ventanilla única que siempre hemos hablado de eso. Sí, para registrarte como contratista de CIRUE, vas, entrega los papeles aquí. Después ve y llévalos para allá para que hagas el pago. Y después regresa para que entregues el recibo de pago para que te pueda dar el papel. Sí. Por favor. Y así para todo, ¿eh? El seguro social, si vas a hacer un pago, igual. Llega aquí, te dan el recibo y de ahí vas allá, lo pagas y luego ya me lo traes y entonces ya te libero. O sea, El problema es que pues, se queda mucha gente sin trabajo si cambian eso, ¿no? ¿Qué hacen ahora con tanto chango? Pues es que hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que están haciendo cosas innecesarias y no hacen lo necesario. así es. Eso es básicamente. Es una cuestión cultural. De pronto la gente dice, no, es que si arreglamos esto, luego ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar, compadre.
Eso es lo que tienen que hacer, trabajar. Hay mucho por hacer en un país como México. Y lo único que se Pero tiene la que verdad es hacer que mucha es gente trabajar. necesita que le digan qué hacer, pues. Sí, sí. Entonces, Pero- si no les estableces ya el marco, ok, ahora vas a trabajar acá, pues es lo que tendríamos que Mientras hacer. no sea sindicalizado, porque si es sindicalizado ya valió, no le No, vas a por poder eso, decir por nada. Ah, claro, pero Volviendo a la cultura. Espérate, ahí está otro. Esa es la falta de eficiencia entre de las entidades gubernamentales para poder. Por eso te digo, esa es La cultura. falta de eficiencia, por la falta de eficiencia. Burocracia por las- significa no trabajar, acuérdate del chiste del toro. Sí. O sea, es lo mismo. ¿Sí lo saben ese? no, nada. Ahí va. Resulta que tenían un toro, un cuate que era semental, un rancherito, y lo llevaban a llevar sus vaquitas ahí los señores pues, para que les... Y el cuate, órale. Y total que, como les cobraba a todos, se pusieron de acuerdo con el presidente municipal y dijo, no, ¿sabes qué? Pues vamos comprando el toro. Y así ya que sea para la comunidad, pues le pagan al cuate su buena lana por el toro y ya, se los da. Y pues un día y 2 días y nada. Y el toro nada, y van y le reclaman, oye, pues ¿qué onda con tu toro? Nada más no le hace caso a las vacas. Y ya, oye, toro, pues ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Soy burócrata, compadre. Ya no volvió a trabajar. Sí, eso lo compró el municipio. Sí, ya era burócrata, se acabó, no vuelvo a trabajar. Y así es. Y el otro Quedó grabado, tipo ¿eh? de problemas que No, está es en cuanto a la selección adecuada de los perfiles de la gente. Yo creo que es un problema cuando son puestos de que los seleccionan, no está la gente adecuada, el perfil adecuado, y eso hace que les da un pavor tomar una decisión, ¿no? No pueden tomar la decisión. Totalmente. Nos comentaron el caso de ahora que mataron a uno de los policías y la viuda dice, pues vende el puesto, era mi sostén. Pues sí, pero ¿y tú qué vas a hacer de policía? ¿En serio le dijeron? Sí. Pues no, Ella quería, pues. ella quería el puesto. Es que está la cultura ya también en gran parte de pues de los burócratas, ¿sabes qué? Pues ahora me toca a mí, pues mi papá lo tenía, ahora. Se vencía el Yo oigo mucho oído, porque no sé cómo trabaja CFE, pero mucho oído es que mi mamá me consiguió Es que Las hay entradas, las firmas y todo. No, me consiguió la plaza. La plaza. Por los maestros, así es. Oye, no, es que mi mamá me está hablando para que me quede en la plaza, y entonces... No, es que los Es que maestros. hay una predominancia, o sea, hay una preferencia por los hijos de los empleados en CFE. Entonces, pues ahí va. Pero no quiere decir que sea el más eficiente, ¿no? Pero de todas maneras tiene que pasar por Los exámenes. o sea, no es te van a un meter proceso de ahí. tiempos, o sea, van a entrar de empleado administrativo y se van a pasar 5 años y después de 5 años, cuando se desocupe un puesto, le va a tocar a él. O sea, empiezan a adquirir derechos. No entra. Entonces, en la falta de selección adecuada de los perfiles, pudiera ser falta de la carrera de servidor público, o sea, como Muy buen tema. como tema, sí, o sea, exactamente lo que estamos diciendo. El otro día leí un artículo. El servicio público civil. de carrera. Servicio Es que- público de carrera. Bueno, hay administración pública, ¿no? No, lo que pasa es que Hay ciencias el sistema. Oye, la carrera de administración pública. No sé dónde lo leí el otro día que decía que el sistema, sí es cierto, el sistema actual no promueve que tú como tu carrera se vaya desarrollando con base en mérito. Pues, ¿cómo se desarrolla la carrera de administración pública aquí? Pues se desarrolla con quién estás, pues, o sea, ¿A quién conoces? a quién conoces y que le des juego a quien le tienes que dar juego para poder seguir, no con mérito. Pues. Ajá. Entonces por eso nadie hace carrera ahí. No tiene tu Y eficiencia. no le importa si Pero son- sí existe la carrera de No, administración sí, pero estamos hablando más bien de... No, Pues pero lo que- la carrera de servicio público no es de administración pública. Estás hablando de que tú eres para llegar a ser director de catastro, tienes que tener una serie de experiencias que... Haber trabajado en catastro para empezar. No, sí, pero a ver, me específicamente equivoco, para- pero no existe en la universidad, no tiene una carrera que No, se llama no, sí. administración No, pero pública. no se refieren a eso. O Pero no sea, se trata de eso. por ejemplo, ahorita resulta que el próximo presidente municipal o gobernador es No, amigo claro, tuyo claro. y ¿sabes qué? Pues te va a nombrar secretario de salud. ¿Por qué? Sí, tú Porque, sabes algo. o sea, ¿dónde está tu servicio de carrera en eso? No, ¿sabes qué? Fui doctor, fui internista, después fui Trabajé director en de la- un pequeño hospital, de una clínica, después, o sea, tengo 25 años trabajando en esto. En la Cámara de Sí, Doctores. y ya precisamente hay una terna de 5 o 6 gentes, se evalúan los méritos de ellos y se escoge al más capaz para el puesto. Sí, eso es lo que se refiere. Oye, para el de A obras pasos. públicas, para el de lo que sea. Sí.
oye, en base a sus méritos, a su trabajo, ¿sí? En el servicio público, ¿sí? Porque también, o sea, yo puedo decir, yo tengo muchos años trabajando en esto, pero nunca he estado en el servicio público. No quiere decir que sea malo, que sea bueno, pero oye, está esta otra opción que sí, y ha dado resultados buenos. O al revés, ¿sabes que este cuate no seas gacho? ¿Cómo lo vas a poner? Si no rebuzna porque no sabe la tonada. Pero así es, y es lo que no hay, pues. El servicio público de carrera, pues, lo hemos visto. También, ¿cómo es posible que un día eres secretario del Infonavit y al rato eres el de SST y al rato eres el de pesca y al rato... Sí, aparte eres contador. Sí, no, eres economista. Sí, o sea, entonces, pues eso es lo que... ¿Y qué ocasiona lo que tú estás diciendo? ¿Sí? Ineficiencia. Y la falta, y el miedo y el temor para tomar un riesgo. Nadie toma riesgo. Así es. Fíjate que yo creo que dentro de todo también, porque yo sí veo muchos funcionarios públicos que llegas al municipio y todos te quieren atender, pues. Llegas y ¿qué se le ofrece? Véngase para acá, así como estuvieran vendiendo cosas, la verdad. Por lo menos ahí en catastro, o sea, pero lo que los atora son los trámites y la firma del cuate que tiene que llevar su firma. Exactamente, entonces igual y no es tanto tal vez la gente, sino los esquemas de trabajo que se han ya establecido. Pues, la forma, los métodos, pues las... Pues es que el que llega ahí de cabeza, normalmente no tiene cabeza, no tiene ¿sí? idea. Y no tiene idea cómo hacer más eficiente esto, porque aparte no le interesa. Pero si hay en el, por ejemplo, en el Ayuntamiento un problema sobre mejora continua, hay, o nomás son buenas ideas, te lo pone al presidente municipal o algo. Hay una idea de que quieren implementar los conceptos de mejora continua, realmente no hay nada. Pues nomás todas las mejoras que vemos, porque hay cosas que sí han mejorado, otras que no, se dan porque a alguien se le ocurrió ahí en el escritorio y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Mucho es, por ejemplo, la función que hace el coordinador de gabinete. Ese es tratar de estar coordinando y viendo por dónde puede mejorar para... Lo que pasa es que también en el sector público, hacer mejora continua, hacer un cambio, o sabes que tú estás sobrando, pues córtalo. Es un problema para ese el rollo, no se puede, pues. Y le sacan al toro también. Yo pues en mi experiencia en el sector público he tenido experiencias bien relevantes de cómo la gente se incorpora cuando le das un lugar y le das importancia. O sea, yo llegué ahí a CIDUE y pues me tocaron los departamentos de proyectos y de todas esas cosas y había una gente desde el año de la cachetada, ¿no? Había cuates que tenían 40 años y que estaban sentaditos y no hacían nada más que cuando le pedías algo, ¿no? Y empecé yo a capacitarlos y a darles cursos y esto y lo otro. Al rato andaban, pero reorganizaron los sistemas de archivo de planos. Teníamos planos de principios de siglo que estaban allá amontonados y tirados, ¿verdad? Y empezaron me sacaron como unos 8 planos originales de la Taza de Mexicali que estaban ahí tirados. Oye, y estos de historia, ¿no? Y ellos sabían que estaban ahí, pero les valía gorro, ¿verdad? Nunca habían entendido. Entonces es parte de liderazgo, Pues yo siento que sí, que gran parte del problema son los propios directivos, ¿verdad? Que no saben coordinar y armar grupos de trabajo. Y que tengan la visión de decir, ¿sabes qué? Tenemos que entrarle por este lado. No, y aparte es bien fácil sacarte, o sea, si es falta de liderazgo, es bien fácil sacarte el problema y decir, no, lo que pasa es que esa gente no hace nada, o meter gente nueva. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que hace la mayoría de la gente es, estos no sirven y metes gente nueva. De repente yo mandé a Estados Unidos a formarse todos los topógrafos para que pudieran manejar los GPS y los posicionadores de satélite. Ahorita están encantadísimos porque se convirtieron en los de más alto nivel tecnológico en la región, ¿verdad? Todavía se acuerdan ellos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como todo, si no tienen un buen liderazgo, la gente no hace nada. Si tienen un buen liderazgo, entonces yo creo que el problema es más bien del liderazgo, ¿no? Tienes que aprovechar los recursos que tienes, al final de cuentas eso es. Si tienes limones, haz limonada. Eso es liderazgo. Sí. Sí. Pues sí, ¿no? Eres bien eficiente. No, le seguimos. Lo que estoy concluyendo aquí es que principalmente las amenazas son la organización de la administración. Sí. Sí, pues todo recae en eso, ¿no? Y cómo interactúa entre sí mismos las diferentes unidades, ¿no?
Ok. ¿Qué amenaza las fortalezas Todo, identificadas? Todo. ¿Qué amenaza las fortalezas? ¿Qué amenaza? A que las oportunidades se hagan. O sea, más bien que no se hagan realidad, ¿no? A que las oportunidades no se hagan realidad. Sí, sí. Pues Ajá. también toda la cuestión administrativa. Es lo mismo. Sí. Todo igual. Sí, pues es que es lo mismo. Por ejemplo, digo, no sé, ¿hay alguna oportunidad en particular que sea tal vez ajena a esto, que pudiera tener otro enfoque? No sé, ¿cuáles son las oportunidades? Sí, lo que queremos es avanzar. No. La convivencia con Estados Unidos, ¿hay alguna de esas cosas que amenace? Pues no, ¿verdad? No, más que checar, no sé, para hacer que... No, pues de alguna manera, digo, que sí, pues la verdad que sí. necesitamos corrupción, es lo que Por estamos ejemplo, hablando, así que sí. se ha hecho más complicada la relación con Estados Unidos a partir del septiembre 11. O sea, nos cerraron la frontera otra vez cuando ya más o menos se había terminado, ¿no? Tenemos una buena relación. Y te están pegando deditos por la cola que hay en Estados Unidos por acá. Están pegando deditos Los gringos, sí. Pues en realidad somos nosotros mismos, porque somos que venimos para acá, ¿no? De vuelta. No, es la gente que trabaja allá. No por eso, pero en realidad, Sí. pues, Sí, son mexicanos, la verdad, ya por hecho, pues. Diles eso y te van a decir que no. No, pues. América Pero mi sí, esposa sí. está así, mi esposa que está todos los días y se queja, pues. Pero Y ella le digo, toca a la pura hora, ¿no? Cuando sí, a las 5, que está. Pero bueno, no. Sí. ¿Qué debilidades amenazan con empeorar? Pues, ¿Bajo qué circunstancias? ¿Sabes qué dirías amenazan con el ¿Cuáles eran las debilidades? A ver si. No tocó ni. O eso que ya estamos. Pues de entrada la mala zonificación, sí, la mala planificación ya es lo mismo. Sí, a todo está afectando Sí. la cuestión administrativa. La falta de coordinación y comunicación con ¿Tú estás viendo desarrollo urbano? Yo estoy viendo equipamiento, estoy viendo transporte. Porque entonces tenemos que tener una comunicación muy estrecha con desarrollo urbano, Sí, ¿no? O sea, sí. esta mesa, ¿no? Sí. Con desarrollo inmobiliario, con vivienda. Pero sobre todo el que hace las reglas, que es desarrollo urbano, ¿no? Lo que pasa es que desarrollo urbano es las cuestiones operativas. Ah, pero todo el problema que estamos viendo aquí es operativo, ¿no? no, lo que pasa es que al final de cuentas la La planeación, amenaza, pues. la planeación de la ciudad Uno vas de a los caer ahí. comités es infraestructura. Entonces su preocupación es cómo... Desarrollo urbano se divide en varios comités. Sí. Ok. Es en infraestructura, en equipamiento urbano, en vivienda, perdón, no es vivienda, perdón, en transporte y el Suelo. último es Oye, suelo. pero está faltando lo más importante, que es la operatividad dentro de desarrollo urbano. Eso está manejado aquí en suelo. O sea, Ah, todos no. los aspectos administrativos y de operatividad De aquí tienen que salir. aquí están. Así es. Se está poniendo interesante entonces esto. Sí. O sea, este es muy importante porque globaliza a todos los demás. Pues estructura urbana contempla todos los componentes. Entonces de aquí tenemos que sacar una normatividad para que desarrollo urbano la aplique. Así es. Se pone más interesante. Y al mismo tiempo ellos tienen que llegar a niveles de eficiencia en la operación de sus elementos. Sí, hay que hacerlo. Sí, estoy viendo de desarrollo urbano. nos faltan 3 para acabar esto, que tenemos 3 sesiones sacándolo. A ver, ¿Cuáles son las Yo le estaba echando la bronca a ellos, dije, no, vamos a echarle esto el bronco. ¿no? ¿Cuáles son las 3 que, perdón? más importantes? ¿Las 3 amenazas? Ajá. Principales amenazas que hay que abordar. Mira, yo creo que súbete un poquito. Corrupción. Pues sí. Va a ser de las imposibles de abordar, yo creo. Yo creo que son más las malas prácticas. O sea, las malas prácticas porque tiene que ver, le da pie finalmente a la corrupción. O sea, antes está la mala práctica Claro, antes de la y corrupción. después sería la corrupción. La otra es lo de los registros. La falta de estadística y registro, ¿no? Ujú. Pero mira, tal vez ahí para eso los registros podría ser la falta de coordinación entre los niveles gubernamentales, porque sí hay muchos registros, sí hay muchas estadísticas, lo estabas comentando, O sea, hay ya- planos, ya hay hay que resultados, nadie sabe dónde están. Y así son y los muchos usan. estudios. Así Sí. es. Entonces, lo que decías tú, Jorge, o sea, se hacen los estudios y los guardan o los pierden. Entonces, ahí la falta de coordinación Coordinación entre los... Entre niveles o Ajá. entre dependencias.
Lo que pasa es que, mira, ha cambiado la situación. Cuando estaba en esa OPE, llegó un agente de Estados Unidos que estaba haciendo una investigación. Entonces me pedía toda la información sobre vivienda, las autorizaciones de los últimos 10 años de vivienda. Pues sí, le digo, sí está. Aquí está todo este archivero. Tienes que irte archivo por archivo. Ah, no lo tienen digitalizado. No, dije, aquí es imposible ver el conjunto, ¿verdad? Porque haces una autorización, si es un archivo y se mete ahí, y ahí te olvidas de él, ¿no? Los avances que hicimos en ese tomo fue, pues esos archivos se perdieron. Entonces lo que hicimos fue microfilmar todos los archivos. Bueno, se robaron todos. Se los llevó uno de los funcionarios. Todo el trabajo de medio sexenio se los llevaron, todas las cositas, quedaron a malos aparatos ahí. ¿Para qué las querían? No sé. ¿Cómo le vas a caer? Ni siquiera tenía dónde verlos. Y compré un sistema muy sofisticado que te imprimía planos, porque registramos los planos, todos los planos de autorización. En ese entonces el Estado autorizaba los licencias de construcción. Pues todos los planos y todas las cosas estaban microfilmados y podías imprimir. Y pues teníamos un registro de todo, que era el principio de la digitalización, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues entonces, falta de registros. ¿Tú consideras que es más importante que la falta de coordinación? De registros apropiados. O sea, porque no es nada más, a lo mejor sí lo registramos, pero no lo podemos recuperar. Y estadísticas, ¿no? Falta de registros apropiados de estadísticas. Y la coordinación, ¿no? Lo junto en una sola. Pues puede ser de apropiados y estadísticas, Sí. pero también a lo mejor tienen los registros Es de apropiados registros y pero no estadísticas generan las apropiadas. estadísticas, ¿no? ¿Se lo va a combinar en uno solo? O lo podemos combinar en uno solo y meter la falta de coordinación. Yo creo que son registros y estadísticas apropiados y la falta de coordinación, porque eso creo que es fundamental como... Yo también. Y como la algo falta que hay de que atacar, coordinación. Le hicimos como la caricatura del Wilber, ¿no? O el Gilbert, ¿cómo se llama? El jefe que le dice, necesito que me hagas estas 3 cosas ahorita, pero son las 4:59 y salgo a las 5. Ya no importa, combínalas en un... dice, falta un minuto y nomás puedo hacer una, pues. Bueno, combina las 3 en una sola y haz esa. ¿Y cuál era la última? La falta de coordinación entre dependencias. O entre niveles Entre gubernamentales. niveles. Sí, lo mismo creo. Es completo. Combine them into one. To do that one. No hay ninguno imposible de abordar. La corrupción, digo, no la estamos poniendo como importante, pero la verdad que pero- podríamos hacer algo por la corrupción nosotros. Yo pienso que sí se puede Mira, hacer algo. si no podemos hacer algo de perdido, no debemos decir que no se puede. No sería no ético. Sí, no, imagínate, es darnos solos un... No, o sea, hay que pensar que sí se puede, o sea... Por ejemplo, en el sistema de catastro que diseñamos nosotros, implica el que metas tu clave para cualquier modificación. O sea, que se asocie específicamente a quién hizo la modificación, ¿verdad? Y agarramos a varios con corrupción. O sea, sí que los tarados no se dan cuenta de que se están registrando ellos, ¿verdad? Y pues hicieron mal el trámite, o sea, con alguna corruptela y van para afuera. Los detectas con simples análisis, ¿verdad? Porque el sistema te detectaba y te lo destacaba al supervisor del sistema, te decía, aquí está mal hecho tu traje. Vámonos. Bueno, tú me retiro lo dicho. Sí Y se hay que puede intentarlo, al menos, hay que perfectamente intentarlo. manejar, ¿verdad? Muy bien. ¿En dónde se pueden producir los mayores cambios? Pues... En las malas prácticas. Y la coordinación de los niveles, es una vergüenza que no se puedan hablar de un escritorio a otro, pues. Pues en las tres. Sí. ¿En las 3? Sí. ¿Y cuál es más fácil de abordar? Pues las malas prácticas y la falta de coordinación es cuestión de voluntad nada más. Los registros estalachos, eso es más complicado, pero las malas prácticas y la falta de coordinación es nada más de que se quieren, pienso yo. La falta de coordinación yo creo que no es tan fácil.
Sí, o sea, abordarla, porque aquí requieres ahí, vamos a juntar a esos dos y oigan, por favor, pues queremos que no sé qué. Y lo otro es nomás cosa de que la misma gente que está trabajando dentro de su mismo campo. La mala práctica. Sí, es más fácil abordar las malas prácticas y la falta de registro. Estoy por A ver, ¿cómo le vas a quitar a los desarrolladores el que busquen los terrenos más baratos, aunque no sean los apropiados? No, pues sí está. Que es una mala práctica, ¿no? Ujú. Ah, pero entonces no está fácil de abordar. Yo tampoco creo que sea tan fácil de votar. Lo que pasa es que yo lo veo, bueno, y no lo veo como Pero el más más fácil, sino el fácil. menos difícil, pienso yo. O sea, ahí sí, Yo creo que la falta de registros es lo más fácil de Sí, votar. ajá. O ¿será? sea, finalmente es más fácil diseñar un Sí, sistema nomás de está registros la- Borrón y apropiado. empezamos a trabajar de nuevo, a volver a filmar las cosas Sí. que se volvió a filmar. Pues sí. Total, hay un chorro de gente que no está haciendo nada que se pongan a... Hay que subirlo todas las nubes. Sí. Bueno. Terminamos con eso el foro. Con eso terminamos. El foro sí. Entonces la próxima sesión lo que estaríamos haciendo sería la visión. A ver, Carlos, Carlos no puede estar la semana que entra el jueves. Ujú. Entonces estamos viendo si el martes de la semana que entra nos juntamos igual el martes en la tarde. Sí. Nada más la semana que entra para no dejar el día como Sí, una o sea, mira, yo, como les he dicho desde un principio, yo proponía otra hora, porque sí es pesado para mí, pero digo... Van a ser 2 No, días así esta es. semana y la Mira, última. simplemente ya ahorita con el cambio que se está haciendo, ahorita hacerla en la mañana, Sí. es una gran ventaja. Y si, oye, de vez en cuando no se puede, pues ni modo, ¿no? Pero no. El Lo martes que va- pasa es que yo tengo los jueves, una vez al mes, el último jueves de cada mes, la Junta de Consejo de Desarrollo Estratégico. Ah, ok. Entonces, por eso- Yo la coordino, esa Ok, reunión, ok. pues no puedo venir aquí con ustedes. ¿Y el martes en la mañana? Está Está ocupado. Ah. ocupado. Ok. No, nomás, Oye, este entonces sería el martes, martes. nomás sería este martes y luego ya van a ser los jueves en la mañana igual, Carlos. Ok, ok. O sea, nomás este martes que sigue, pero sí hay que venir porque... O la otra Eso no- posibilidad es bajarlo a las 10 de la mañana, en vez de las 8, de 10 a 12. A mí se me hace un O poquito más un complicado. poquito más... No sé, como la vean, a mí es un poquito más complicado por la chamba, pero... Mira, Gracias. yo lo único que pienso ahorita, y por eso ahorita sí es un punto importante, en el caso tuyo, por ejemplo, que sí vayas a poder venir, porque ahorita vamos a sacar la visión. Entonces, así como tú dijiste, sábados y domingos, si fuera necesario, sabes que no, venimos este sábado y lo sacamos, sí, pero sí vamos a venir, porque si el jueves por algún motivo tú no puedes, yo no puedo, va a quedar mucho. Sí, sí. Creo que esta reunión que sigue sí es muy importante, que sí podamos venir, y te digo, ya sea que sea sábado, domingo, jueves, martes, el día que sea, pero que sí, sabes que Lo sí que- vamos a poder. Yo puedo el martes en la tarde. Lo que Ah, quiero- ya está. O sea, yo lo que quiero es cuando menos todas las sesiones que siguen, asegurar que venimos cuando menos nosotros 4. Sí, sí. Ya me dijo Enrique que sí, nosotros 4 o 5 que seamos. No, ya- Cuando menos para asegurar que... Ya comentó ahorita que el martes sí puede, ya está, en marcha en la Sí, tarde. para asegurar, digo, de aquí hasta que los 8 sesiones que faltan, pues, Sí. para asegurarnos de que cuando menos nosotros 4 le demos seguimiento. ¿A qué hora va a ser, supone? ¿Igual que antes, a las 8 o A las 7 a 7? o 6, no sé Si pudiera ser más temprano, se los Sí, agradecería yo. Sí, A las 6 por no hay problema. Martes a las 6 por no hay yo también 5 horas, no tengo ningún problema. Creo que Yo sí. ya, seis. Perfecto. Perfecto. Entonces el martes que sigue a las 6 y luego de ahí empezamos los jueves a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Sí? Yo voy a adelantar el árbol de objetivos para que ver si en la próxima reunión ya lo regularizamos. Ya Ya podemos empezar a trabajar en... En este caso, la visión, ¿qué es lo que vamos a tener que sacar? ¿2 puntos, 3 puntos, un solo...? Básicamente la visión implica hacer una redacción Ujú, en un párrafo de aproximadamente 50, 70 palabras, ujú. máximo, donde digamos cómo queremos estar en el 2050. Y ya una vez que identificamos en el aspecto de estructura urbana cómo queremos estar, identificamos una meta interna. Porque por ejemplo, esa visión no vamos a tenerla que sacar en base a esto que pusimos punto por punto, sino lo que hemos manejado como concepto de todo lo que hemos estado O trabajando. sea, de la problemática, Ujú. o sea, de los problemas que identificamos, de las fortalezas y debilidades, y en función de eso proponemos. Queremos una ciudad ordenada, limpia, con una densidad adecuada, con una buena relación ambiental, etcétera, etcétera.
Eso es, básicamente, ¿no? Ya después, ¿cómo le vamos a, o cómo pensamos que necesitamos llegarle? Y ya que tenemos esa elemento, sacamos una meta intermedia, que es una visión para el 2026, que es lo que realmente se va a aplicar en el plan, en el concepto. Esos son ejemplos de eso. ¿Ese de qué es? De equipamiento. De equipamiento, dice. Para el año 2050, el municipio de Mexicali tendrá una planeación y administración de la dinámica del equipamiento basada en la coordinación efectiva de actores públicos y privados mediante la actualización y complementación de la Ya acabamos movilidad, eso, ¿eh? vinculando la gestión con la planeación que garantice los recursos para satisfacer con calidad y suficiencia las necesidades sociales. A ver, ¿esto qué es? Esa es la visión. Equipamiento, pero es equipamiento. Es equipamiento Urbano, urbano, rural. sí. Pero es que básicamente lo que estamos diciendo, ¿sabes qué? Se parece. Se tiene que hacer una... Es que Están muy relacionados. el problema es lo que comento yo cuando se van los políticos y hablan con uno en sus campañas. Digo, no sé si te da Siempre coraje o qué, porque que conocen todos el problema. conocen los problemas, Sí. saben cuáles son las soluciones, entonces ¿por qué no las hacen? O sea, aquí sabemos cuál es el problema, tenemos una idea más o menos clara de cuáles son las soluciones. Aquí lo que tenemos que hacer, y creo que ese es el objetivo de esto, es lograr que efectivamente se hagan las cosas. Porque pues si seguimos siendo el país de los planes no vamos a llegar a nada, ¿no? Las ideas ahí están, fíjate, básicamente está leyendo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? O sea, te Sí, digo, o sea, pues que yo creo que todos vamos a llegar a lo mismo, que es mucho la coordinación y la administración y que esté eficiente. Pues. La falta de eficiencia es lo que normatividad, Me coordinación. imagino que todos están resonando, todas las demás mesas están resonando en lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la administración. O sea, de los tres conceptos que manejan la mayoría son marco jurídico, es normatividad y que implica la organización de la administración pública, ¿no? El otro aspecto es cultura, o sea, la gente tiene que cambiar su manera y tiene que entender el impacto que producen en nuestras ciudades sus acciones, ¿no? Y la tercera es la cuestión de financiación. Un punto que yo veo muy importante ahorita que hablamos de la normatividad, yo estuve participando en unas mesas también ahí con el Consejo Coordinador Empresarial para la reforma electoral, ¿sí? Y estuve escuchando ahí, pues estaban algunos catedráticos de la universidad, todos abogados, ¿sí? Estaban dirigentes de partidos políticos, quién sabe qué eran, y diputados y cosas de ese tipo. Y todos se van por hacer más leyes y más complicación. Yo insistí, no necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes, más flexibles, más operativas. O sea, ¿de qué sirve que pongamos candados por todos lados pensando, es que, imaginándonos puras catástrofes? No puedes pensar así porque entonces no vas a hacer nada. Necesitamos hacer algo realmente que sea eficiente, que permita, como tú dices, que se hagan las cosas, porque si vamos a poner tantas cosas, tantas complicaciones, no se va a poder cumplir. Está inoperable. ¿Sí? Y es que no, es que hay que pensar que si este le va a sacar la lengua al otro, y que si esto, y que si total. Sí, si te quieres cubrir por todos. Así es, te quieres cubrir por todos lados, y no es eso. Aquí yo pienso que lo que hemos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Y vamos despejando el camino para poder llegar. No vamos poniendo más recovecos y cosas, que es la tendencia que yo veo, sobre todo y con la pena, en cuando entran los abogados, ya valió. El exceso de reglamentación. Sí. Empiezan con palabras que nadie les entiende, cada vez más rebuscadas, ¿sí? Y buscando nada más darle vueltas al asunto sin llegar al punto final. Si dejas a los abogados hablar, nunca vas a hacer un contrato. Así es, así es. Entonces, yo aquí lo vería que tenemos que intentarlo del tipo de vista de ingeniero. La distancia más corta entre los puntos es la raya, pues. No que le des vueltas y que le busques y que no le busques el cómo no, sino el cómo sí. Yo creo que ese debe ser un punto fundamental, cómo sí. Porque aquí estamos acostumbrados a lo contrario, al cómo no. Te mandamos como diputado. No creo que dejen llegar al estacionamiento. Muy bien. Bueno, Entonces ya quedó el martes. el martes a las 6 de la tarde. 15 a las 6 de la tarde. Entonces,